Buenos días para todos, bienvenidos a este espacio de conversación. Mi nombre es Catalina Morales Pérez y en Confama soy responsable de aprendizaje y desarrollo en empleo. Hoy tendremos una masterclass en la que Samir Estefan nos hablará sobre transformación digital, el uso de la tecnología como habilitador laboral. Y antes de iniciar, quiero contarles precisamente acerca de esa propuesta que tenemos nosotros desde Confama para el acompañamiento de aquellas personas que desean conectarse con una nueva oportunidad laboral. Nosotros somos un equipo que a través de formaciones experienciales, mentoría de talento, reflexiones, preguntas para descubrir el propósito laboral desde el reconocimiento del potencial, propiciamos esa conexión con un nuevo empleo. ¿Qué puedes encontrar si te inscribes e ingresas a nuestro sitio y ahí inicias con nosotros tu proceso de conexión con una nueva oportunidad laboral? Primero vas a encontrar un proceso de mentoría de talento. Esto se trata de un acompañamiento con psicólogos, mentores, los cuales están dispuestos para que tú descubras e identifiques ese potencial y desarrolles tus talentos, reflexionar acerca de tu propósito laboral y esos hábitos para la conexión con una nueva fuente de ingresos. Además, podrás trazar esa ruta de aprendizaje, conocer y postularte pues como a las vacantes que tendremos disponibles según tu perfil y según tus intereses. Lo segundo es un proceso de aprendizaje para el empleo. Se trata de talleres y cursos cortos para el empleo y está basado en nuevas herramientas para prepararte en esa búsqueda y mejorar tu perfil. En esos cursos cortos, que lo que estamos buscando es ese fortalecimiento de habilidades para roles específicos y habilidades además socioemocionales que sabemos que son importantes en los procesos de selección. Y luego pues en los procesos en las organizaciones. Entonces la idea es fortalecer ese perfil para el mercado laboral y para eso tenemos cursos como uno, Cuarta Revolución Industrial, que lo tenemos con EAFIT, dos, Proactividad e Innovación, que lo tenemos con UPB, tres, Administración y Gestión de Negocios Digitales, que lo tenemos con UCO, y cuatro, tenemos Fundamentos de Blockchain, Contratos Inteligentes y Monedas Digitales, CESDE. Acá estoy mencionando esos cursos que tenemos relacionados con Cuarta Revolución Industrial y que tiene que ver con esta conversación que tendremos hoy. Pero además tenemos una serie de talleres de 2, 3, 4 horas en donde vas a poder, digamos que fortalecer el perfil hacia el empleo. Y por último, también te queremos invitar a un programa. Este programa es Alianza Empresarial por el Empleo de Mujeres y Jóvenes, el cual es un programa que hemos desarrollado en conjunto con organizaciones que se han sumado no solo con oportunidades laborales, además también se han sumado con recursos. Estamos hablando de entidades como ProAntioquia, Grupo Argos, Grupo BIOS, Grupo Bancolombia, ACEP, Peldar, Corbeta, Fundación Fraternidad, Iluma, Fundación Sofía Pérez de Soto, Asinox, Intersoftware, TCC, Aceros Mapa, Pragma, Londoño Gómez, entre otras organizaciones para llevar oportunidades de empleo de calidad formal y sostenible, tanto para jóvenes como para mujeres. ¿Qué es lo que promovemos en esta alianza? Lo que estamos promoviendo es una formación previa antes del empleo, antes de esa conexión laboral, y para eso tenemos unas becas, las cuales están para técnico laboral, para diplomados, cursos especializados e inglés. Sabemos que el inglés hace parte de una de esas habilidades que se requieren para el nuevo mundo laboral, entonces ahí vamos a encontrar programas de entre 3 y 12 meses. La oferta o esta convocatoria estará habilitada hasta el 21 de julio, entonces es importante que conozcamos cuáles son los requisitos. Pues uno, mujeres mayores de 16 años sin límite de edad. Dos, jóvenes hombres entre los 16 y los 28 años, ser bachiller, estar empleado en busca de su primer empleo, ser residente en Antioquia, para Valle, Aburrá, residir en estratos 1, 2, 3 o 4 y querer estudiar o trabajar en uno de los sectores donde el programa tiene oportunidades laborales. Entonces, bueno, ahí como para resumirlo, ya sabes que si lo que quieres es conectarte con un nuevo empleo, acceder a una nueva oportunidad laboral, entonces ingresas a www.confama.com/trabajo con propósito/empleo/mentoría de talento o alianza empresarial. Ahí podrás navegar y encontrar esos programas que acabé de mencionar.
Por último, les recuerdo que durante este espacio nosotros tendremos habilitado un chat. La idea es que ahí nos van dejando, pues yo sé que ya varios nos han dejado sus comentarios, gracias por sus saludos, gracias por estar conectados desde 10, 15 minutos antes de empezar esta conversación. La idea es que sea eso, una conversación de ida y vuelta. Samir en un momento se estará uniendo con nosotros, entonces la idea es que ahí nos vayan dejando también las dudas a partir de su conversación. Y adicional, también invitarlos a que dejen sus datos. Va a aparecer un formulario. En ese formulario lo que estamos solicitándote son tus datos, pero ¿es para qué? Para poderte invitar a estas conversaciones, a estos masterclass. Y dos, pues para que hagas parte de esa ruta de empleo que hoy tenemos habilitada. Entonces, bueno, por último, estamos muy felices de tener hoy con nosotros a Samir Estefan, quien es esa persona geek que sabe todo lo que pasa en el mundo tecnológico y que tiene esas respuestas a cualquier pregunta que se nos pueda ocurrir con respecto a este tema. Es un destacado evangelista tecnológico, consultor empresarial, influenciador digital, conferencista internacional y es reconocido como uno de los grandes expertos en temas de disrupción digital, la nueva economía y tendencias tecnológicas. Samir es consultor empresarial en temas de RPA, Software Asset Management, minería de procesos y transformación digital a través de sus firmas Soptimiza y Botkers. Escribe de tecnología en su blog TechCetera y es un invitado frecuente de varios programas de radio y televisión, en donde ahí aporta pues como con sus conocimientos relacionados con la tecnología. Samir, es un gusto tenerte en este espacio de conversación en donde estaremos hablando de el uso de la tecnología como ese habilitador laboral. Bienvenido. Hola Cata, gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes y muy contento creo que de llevar un mensaje que en muchas de las maneras, yo te lo decía creo que la semana pasada y hoy más temprano, va muy de la mano con lo que vemos que entidades como Confama están haciendo, ¿no? Estamos viendo un cambio del mundo, estamos viendo cómo la tecnología se apropia cada vez más de muchas de las actividades y facetas de nuestra vida. Y el poder empezar a llevarle a la gente, uno, la información para que entiendan el por qué está pasando lo que está pasando, pero también la información para que se puedan preparar para el futuro, creo que es importante. Y de eso queremos hablar hoy, precisamente. Lo que vamos a hacer es, hoy vamos a hablar de básicamente tres cosas. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de transformación digital y vamos a hablar de talento. ¿Sí? Esas son las tres cosas que creo que nos unen hoy en día y la idea de poder compartir con ustedes esta conferencia es precisamente hablar de esas tres y cómo las tres se están uniendo para cambiar cada vez más nuestras vidas. Creo que Cata lo mencionó, para muchos, yo no soy ingeniero, yo soy economista, vivo en el mundo de la tecnología desde hace muchos años. Me perdonan la voz, pero estoy saliendo de una gripa que más o menos el lunes no supe si íbamos a poder dar la conferencia o no, pero bueno, ya tengo voz otra vez. Pero al final del día, de nuevo, creo que la idea es un poco mostrarles y contarles una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en lo que va corrido del siglo, y es cuando hablamos de muchas de las cosas que hoy pasan en el mundo, la mayoría de la gente no entiende el por qué han pasado o están pasando, y entonces no logran entender los efectos actuales ni los efectos futuros. Por eso vamos a hablar como de tecnología como habilitador laboral. Por eso vamos a hablar de un concepto que se llama transformación digital, que hemos venido oyendo ya por varios años. Yo creería que ya llevamos unos 10 años hablando y oyendo hablar de transformación digital y seguramente han oído el término decenas de veces y a veces unas personas se refieren a él de una manera y a veces de otra. Y por último, creo que lo más importante es entender cómo jugamos nosotros, cómo juega nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestro yo en un mundo que cada vez tiene más tecnología y cada vez tiene temas que nos pueden llegar a afectar. ¿Listo? Y para eso quisiera arrancar hablándoles de nuevo, como les decía, a mí me gusta arrancar tratando de explicar el porqué de las cosas. Creo que esa naturaleza de economista que tengo, a mí me gusta tratar de entender y de llevar a la gente a entender el porqué, ¿cierto? Y cuando hablamos de tecnología,
Muchas personas generalmente se quedan enfocadas en, sí, yo tengo un teléfono móvil, sí, yo estoy conectado por Zoom. Pero al final del día, cuando hablamos de tecnología, es importante entender que tecnología no es solo aquello que tiene un chip adentro, no es solo aquello que hoy por hoy vemos en nuestros teléfonos, en nuestros computadores, en nuestros audífonos, en YouTube, etcétera, etcétera. ¿Sí? La tecnología en realidad viene de dos palabras muy antiguas: tecne, el arte, técnica o el oficio o destreza, y logia, el estudio de algo. ¿Sí? La tecnología es en realidad el conjunto de conocimientos técnicos organizados, ordenados científicamente, que nos permiten diseñar bienes y servicios que nos facilitan la adaptación a aquello que nos rodea, a nuestro medio ambiente, a satisfacer nuestras necesidades, a lo que nos está pasando, etcétera, etcétera, y adicionalmente a las necesidades o deseos esenciales de las personas. Lo más interesante es que cuando uno mira la evolución de la humanidad, uno pudiese decir en dónde la tecnología ha estado por esos cambios grandes y radicales que hemos visto durante el tiempo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a arrancar hablando del impacto que tiene la tecnología sobre el trabajo, el impacto que ha tenido la tecnología sobre la manera en cómo nos organizamos como sociedad, el impacto que generó la tecnología en nosotros como personas y en muchas de esas cosas que al final del día hoy damos por sentado que son así, pero que cuando echamos un poco para atrás decimos, yo no sabía que esto pasó por esto, ¿cierto? Ahora, cuando arrancamos con este proceso, no tenemos que echarnos para atrás 10 años, no tenemos que echarnos para atrás 100 años, ni tenemos que echarnos para atrás 1000 años, ni tenemos que echarnos para atrás 10.000 años o 100.000 años o 1.000.000 de años. La verdad es que cuando miramos el impacto de la tecnología sobre el trabajo, si entendemos a la tecnología como un habilitador del trabajo, tenemos que irnos casi 2.500.000 de años hacia atrás, ¿sí? Para encontrar la primera gran muestra de tecnología que encontramos como sociedad y que tiene que ver con la introducción de las primeras herramientas, ¿sí? El descubrimiento de las primeras herramientas que utilizaron nuestros antepasados. Y si se ponen a pensar, estas herramientas relativamente rudimentarias, en realidad lo que le ayudaron a las personas fue hacer mejor esas labores que hacían en ese día a día, ¿sí? Cazábamos, escarbábamos tierra, teníamos que sacar cosas de la tierra. Una cosa era hacerlo con las manos y otra muy diferente, por ejemplo, en el tema de cazar. Una cosa era tener que cazar con las manos animales y otra cosa fue cuando empezamos a ver este tipo de herramientas. Y si ustedes se ponen a pensar, esto tuvo un cambio radical en la manera en cómo comenzamos a trabajar. Hay dos. Uno de ellos, que es tal vez uno de los dos que más me gusta, tiene que ver precisamente, y nos devolvemos ahí casi 400.000 años desde que el hombre introdujo herramientas en su proceso, digamos, de vida. Nos tenemos que devolver unos 400.000 años hasta el momento en el que somos capaces de controlar el fuego, ¿sí? Y este es uno de los momentos pivotales de la humanidad por dos razones. El primero, y tal vez el más importante, tiene que ver con el hecho de que al controlar el fuego, logramos comenzar a cocinar nuestros alimentos y esa cocción de los alimentos liberó una cantidad de energía que antes no tenía, que hizo que nuestro cerebro creciera y fue como un proceso simbiótico que llevó a que nuestra inteligencia se pudiera, digamos, crecer, disparar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone a pensar en el momento en que dominamos el fuego, claro, nos pudimos defender de animales, etcétera, etcétera, pero al final del día el efecto más importante es en el poder generar nutrientes adicionales de un mismo alimento que nos permitieron llevar a aumentar nuestra tecnología. El segundo que a mí más me gusta es precisamente el descubrimiento o el paso de cuando dejamos de ser nómadas y nos pudimos convertir en pueblos sedentarios. Y si nos ponemos a pensar en el trabajo, piensen un poco en el trabajo hasta ese entonces. En el momento en el que la humanidad dice, oiga, ya soy capaz de sembrar,
ya soy capaz de quedarme en este sitio, no tengo que ir detrás de los alimentos, no tengo que ir detrás de los cultivos, sino que ya soy capaz de generar esos alimentos por mí mismo. Pasan tres cosas importantes desde el punto de vista del desarrollo del trabajo, del habilitador laboral. El primero es claramente el pasar de un modelo en el que solo recogía a un modelo en el que puedo crecer mis propios alimentos. Pero este tiene un tema más importante, y es que al no tener que moverme, entonces empiezan a nacer trabajos como el del arquitecto. ¿Por qué? Porque ya no necesito ir de cueva en cueva, sino que puedo empezar a construir mis primeras casas, puedo empezar a construir mis primeras ciudades, puedo empezar a construir un modelo de vida muy parecido al que tenemos hoy en día. Pero si ustedes se ponen a pensar, y tal vez lo que más me gusta a mí de este es cuando uno extrapola el momento en el que nos volvemos sedentarios, el momento en el que dominamos los cultivos, en el que podemos sembrar, cosechar, sacar nuestros cultivos sin movernos, el impacto que eso tiene sobre nuevos trabajos, como por ejemplo, quién se iba a encargar ahora de la seguridad de la ciudad, quién se iba a encargar del desarrollo arquitectónico o de la construcción de la ciudad, y cómo se empiezan a crear esos roles que hoy, digamos, damos por sentado, pero que al final del día fueron el efecto de un avance tecnológico conocido como el sedentarismo, la posibilidad de crecer nuestros propios alimentos. Ahora, de allá para acá hay una tonelada de eventos tecnológicos. Yo quisiera enfocarme, creo que tengo 5 en este caso, 5 que me parecen importantes y sobre los cuales creo que uno puede empezar a entender cómo la tecnología siempre ha sido un habilitador del trabajo. Y de nuevo, para aquellos que se unen en este momento y no alcanzaron a ver la introducción, a mí me gusta hacer un recuento de por qué está pasando lo que está pasando y cómo hemos llegado aquí antes de empezar a hablar directamente de lo que tenemos que hacer hoy en día y de cómo está el mundo hoy. Piensen en la introducción del dinero, ¿sí? Hasta ese momento, básicamente, la gente que quería leche tenía que tener un producto que quien produjera la leche estuviera interesado para poder hacer un cambio, ¿sí? Con la construcción del dinero pasan, digamos, 3 temas importantes. El primero, ya no necesito tener el producto que aquella persona que me va a entregar el bien que yo quiera, sino que sencillamente puedo tener como una especie de token intermediario en esa transacción. Pero segundo, también empieza a existir ese modelo del banquero, de quién respalda ese dinero. Entonces están primero los señores feudales, luego vienen los gobiernos, y también viene ese modelo, oiga, yo pudiese coger esta plata y con esta plata pudiese hacer cosas en el intermedio. Entonces, en la tecnología, la implementación de un modelo tecnológico asociado a la creación de las primeras monedas, pues genera de nuevo la habilitación de unos nuevos trabajos y de un cambio social que nos tiene hoy donde nos tiene. Voy a pegarme una barrida de unos varios siglos para llegar hasta 1784 con la introducción del telar mecánico. Y este es un momento importante porque creo que hoy se parece en gran medida a lo que está ocurriendo con tecnologías como la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, ¿sí? En ese momento, en 1784, había una cantidad importante de mujeres que se dedicaban a coser, ¿sí? Las tejedoras. Y con la introducción del telar mecánico, lo que ocurrió es que lo que hacían muchas de ellas en muchas horas, ahora podía hacerse de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente, y de una u otra manera se lograba generar unas economías de escala en la producción de esas telas y demás. Pero claramente se levantó la mano de parte de un grupo de personajes que hoy conocemos como los luditas, y que levantaban la mano y decían, estas máquinas nos van a dejar sin trabajo. Estas máquinas van a reemplazar a nuestras tejedoras y las van a dejar sin su sustento diario, porque esta máquina hace lo que ella hace de una manera más rápida, más eficiente, y hay mejor productividad. Entonces nacen los primeros antitecnología, y de nuevo les reitero, van a poder hacer un paralelo grande de ese modelo ludita de 1784 con lo que está pasando hoy en algunos aspectos, por ejemplo, como la inteligencia artificial, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero en el camino, creo que
lo más importante cuando uno lo mira en retrospectiva es entender que la introducción del telar mecánico disparó el número de trabajos asociados a esa industria, a la industria textil, ¿sí? Pero que claramente en el momento hubo personas que tenían unos skills, que tenían unos conocimientos, que sabían hacer algunas cosas específicas, pero que con la llegada de esa tecnología fueron desplazadas, ¿sí? Y uno de los grandes retos que tienen ustedes como ciudadanos, ustedes como empleados, que tenemos los empleadores, que tienen los gobiernos, que tienen las cajas de compensación, que tienen las universidades, que tienen los colegios, etcétera, etcétera, es cómo empezamos a generar un modelo en el que podamos ayudarle a aquellos de nosotros que vamos a ser desplazados por la tecnología que está llegando a podernos meter de nuevo en el aparato productivo con unos reentrenamientos, por ejemplo, como los que mencionaba Catalina ahora más temprano, cuando hablaba de cursos cortos, cursos de 40 horas, cursos que nos preparan para temas que hoy en día el mercado está demandando y que nos permiten estar un poco actualizados de eso que se viene. Cursos sobre blockchain, cursos sobre manejo de datos, cursos sobre un millón de cosas que van a encontrar. Y cada día el modelo educativo va a ir más allá para evitar que los tiempos en los cuales se siente ese impacto entre el momento de la entrada de la tecnología y la disparada de los trabajos y esa gente que hoy quedó en el limbo se pueda acortar lo más que se pueda. Desde 1784 pasa uno, no mucho, estamos hablando de 1913, cuando básicamente vemos la introducción con la segunda revolución industrial, la introducción de dos conceptos que hoy en día, digamos, todavía rinden o rigen mucho de lo que hacemos. El primero de ellos tiene que ver con este proceso productivo en línea, con el modelo, digamos, de producción en línea. Y ahorita tengo un slide precisamente hablando de lo que eso significó para compañías como Ford. Pero esto al final del día implicó dos cosas. La primera es cuando hablamos de las grandes fábricas en donde todo el mundo tenía que ir a trabajar y empezamos a hablar de ese modelo, digamos, de un centro urbano al que todo el mundo va, empezamos a ver temas como los que vemos hoy, ¿sí? Uno, la ciudad. La gente se viene del campo, la gente se viene a vivir en la ciudad, la gente tiene que estar cerca de sus lugares de trabajo. Y lo otro que empieza a funcionar es lo que hoy conocemos como, mi señora le gusta más que yo diga la hora silla, a mí me gusta más la hora nalga, pero es ese modelo en el que muchos de los empleadores empezaron a medir qué tanto tiempo pasa la persona dentro de la oficina, dentro de la fábrica, cumpliendo su trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hablando de que desde 1903, es decir, hace 100 años, un poco más de 100 años, tenemos este mismo modelo, ¿sí? Un modelo en el cual todo el mundo iba a la oficina entre las mismas horas, todo el mundo se tenía, digamos, que cumplir ciertos horarios para que todo el mundo estuviera junto, para que hubiera productividad, etcétera, etcétera. Pero muchos de los modelos en realidad funcionaban más que por la productividad y por los resultados, por el tiempo que las personas pasaban en sus trabajos. Y es precisamente en esta introducción de ese modelo en la cual pasan dos cosas. La primera, Henry Ford pasa de producir carros de 2 días y medio a tan solo 4 horas, ¿cierto? Y lo único que hace es cambiar el modelo productivo, llevarnos a un modelo parecido al que tenemos hoy, en el que nosotros ya no somos generalistas, en los que nosotros somos especialistas, ¿sí? Y uno lo ve en las empresas. Si soy un contador en una empresa, seguramente estoy encargado de cuentas por pagar o de cuentas por cobrar, ¿sí? Si tengo un trabajo digamos, en una fábrica, seguramente no hago todo el proceso productivo, sino que hago un pedazo y me especialicé en algo. Pero lo más interesante de este momento, hace unos 102, 103 años, es que es el momento en el cual la sociedad como tal genera el modelo de semana laboral de 5 días hábiles que tenemos, ¿sí? Es hace 100 años con este modelo en donde se toman decisiones que hoy en día, de nuevo, creemos que toda la vida ha sido así. Pero si ustedes se ponen a pensar, pues para los campesinos el sábado o el domingo, para aquellos que digamos, trabajan en el campo, el sábado o el domingo es otro día sencillamente en el que tienen que estar pendientes de sus cultivos. Pero cuando nos botamos a un modelo productivo, digamos, de fabricación, como el que vivió
nuestra sociedad hace 100 años, en realidad tenemos que tener a todo el mundo junto al mismo tiempo para producir, pero Henry Ford también levanta la mano y dice, pero si la gente no descansa, si la gente no tiene tiempo para degustar por fuera del trabajo, si la gente no tiene un momento por fuera de la oficina, ¿por qué me comprarían carros si al final del día todo el día van a estar aquí adentro? Entonces se genera este modelo de semana laboral de 5 días hábiles, del cual seguramente hablaremos ahorita porque es uno de esos modelos que hoy estamos viendo también un poco, no en peligro, pero sí en cuestionamiento de si tenemos que seguir teniendo una semana laboral de 5 días. Y en esa misma década, una década importante, Alexander Fleming básicamente descubre la penicilina. Y con el descubrimiento de la penicilina pasa un tema que es, digamos, importante para el modelo que hoy tenemos, modelo social, digamos, y cómo impacta esto el trabajo. La expectativa de vida aumenta, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar cerca del año 1800, 1860, ¿sí? E incluso desde el medioevo, la expectativa de vida máxima era alrededor de 40 años, ¿sí? A comienzos de los 1900 esa expectativa estaba cerca de los 50 años. Hoy en día la expectativa de vida digamos, del grueso de la población en el mundo está cerca de los 80 años. Es decir, que en menos de 200 años duplicamos nuestra expectativa de vida, gracias en parte a la mejor alimentación, gracias en parte a los medicamentos, gracias en parte a los antibióticos, etcétera, etcétera. Pero con esto llega, y de nuevo enfocados en el tema de la habilitación laboral y de cómo funciona el trabajo hoy en día, aquí llega uno de los hitos más importantes de los cuales hoy en día estamos hablando, y es el modelo actual de jubilación. Hacia mediados de la década de 1920, en Estados Unidos y en Inglaterra se implementan los primeros modelos actuales de jubilación. Modelo en el cual digo, oiga, ¿sabe que usted va a trabajar hasta tal año? ¿Sí? Hasta que usted cumpla con estas condiciones y luego de las cuales usted lo que va a tener es una pensión pagada por su empleador o pagada bajo el modelo. Digamos, esa es una discusión interesante que hay hoy en Colombia de cuál debería ser el modelo de pensiones, pero al final del día, si ustedes mírense, a ver si ustedes pueden ver este mouse aquí encima, pero mírense el gap entre el momento de jubilación, que era alrededor de los 54 años, y la expectativa de vida, que eran 60. Ese modelo no ha cambiado mucho hoy. Cuando yo miro en un modelo de habilitación laboral y yo digo, oiga, la gente hoy vive más tiempo, entonces digo, ya la gente no se jubila a los 54, creo que las mujeres todavía se jubilan las mujeres se jubilan creo que es a los 63, pero al final del día lo que están viendo es que tenemos un modelo en el cual trabajo mucho tiempo en la vida, o sea, me educo un momento, trabajo un gran momento en la vida y luego se supone que voy a poder descansar y gozar los frutos de mi trabajo, pero en la medida en que cada vez la vida dure más y en la medida en que los modelos de jubilación se mantengan, pues sencillamente ese gap de tiempo no va a haber quien lo fondee en el camino. Entonces, de nuevo, mucho de lo que está pasando está basado en cosas que tienen 100 años y que seguramente tendremos que entrar a reevaluar. De ahí para allá me vengo. Es lo que encontré. De ahí para allá me vengo a la revolución tal vez más importante que hemos tenido hasta el momento quienes estamos vivos, y es precisamente esa tercera revolución industrial con la introducción de los computadores personales, con un cambio, digamos, de la economía basada en fabricación y producción a una economía muy basada en datos y en información. ¿Sí? La llegada de los primeros computadores personales cambiaron radicalmente la mayoría de los oficios, la mayoría de las economías y la mayoría de las expectativas de quienes venían, digamos, detrás de la gente. ¿Sí? Antes nadie pensaba en trabajar en carreras o tareas asociadas, por ejemplo, con la computación o con la ingeniería de sistemas, etcétera, etcétera. Y si ustedes hoy en día miran
Hoy hay unos huecos todavía muy grandes de ingenieros de sistemas en ciertas profesiones que se necesitan más de los que tenemos, pero también vemos cada vez más jóvenes diciendo, oiga, este es el tipo de carreras en donde yo quisiera especializarme. Entonces, la llegada de la tercera revolución industrial viene muy de la mano con algo que se conoce como la ley de Moore. Seguramente ustedes en este momento me están viendo a través de un dispositivo que tiene un chip de una marca que se llama Intel. Gordon Moore era uno de los cofundadores de esa compañía, una compañía que se llama Intel y que produce procesadores, microprocesadores, chips, etcétera, etcétera. Moore se dio cuenta hace ya unos 50 años que el número de transistores en una pastilla, en un chip, se duplicaba cada 18 meses. ¿Sí? Y básicamente lo que se dio cuenta es que cada 18 meses ese chip bajaba de precio casi hasta la mitad, pero se duplicaba su capacidad de procesamiento. Es decir, cada 18 meses yo podía hacer el doble de lo que hacía con el mismo espacio, con las mismas características, hacía 18 meses. Y se dio cuenta entonces de algo que hoy conocemos como la ley de Moore y que es básicamente un crecimiento exponencial de la tecnología. ¿Por qué es importante hablar de la ley de Moore y por qué es importante entender para dónde viene? Porque resulta que en la medida en que la tecnología se nos mete en la vida ha empezado a tomar la velocidad de la tecnología. ¿Sí? Cuando yo hablo de un crecimiento lineal, que es tal vez a lo que más estamos acostumbrados los humanos, yo pienso en pasar de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, y así consecutivamente hasta llegar a 55 o hasta 100. Lo que pasa con la tecnología, lo que se dio cuenta Moore, que fue lo que terminó creándose como la ley de Moore, es que cada 18 meses se duplicaba. Entonces, de 1 pasaba a 2, pero de 2 no pasaba a 3, sino a 4, y de 4 no pasaba a 5, sino que pasaba a 8, y así a 16, a 32, a 64, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de esta curva? Que cuando yo hago ese mismo modelo en 50 iteraciones o en 40 iteraciones, que es lo que ha pasado desde que Moore se dio cuenta de que esto ocurría hasta hoy, no voy a pasar de 1 a 2 a 3 a 49, a 45, el número que sea, sino que en realidad voy a pasar a 18 trillones, 17 trillones y medio, ¿sí? Entonces, los primeros pasos se ven muy cortos, pero los pasos cada vez empiezan a agrandarse más. ¿Sí? Y creo que de una u otra manera esto explica muchísimas de las razones de por qué la tecnología va tan rápido, pero sobre todo porque creemos que la vida va tan rápido en este momento. ¿Sí? 1990, uno de los cambios más importantes de la humanidad, la llegada al Internet, el movimiento, digamos, más grande de información que ha habido en la historia, la posibilidad de que cualquier persona en el mundo podía estar conectada con cualquier otra persona en el mundo, la posibilidad de tener la información en la punta de nuestros dedos. Y el Internet ha tenido unos cambios, digamos, ha generado unos cambios importantes desde el punto de vista laboral, ¿sí? Cambios de los que seguramente ahorita voy a hablar un par de ellos, pero si ustedes se ponen a pensar, el Internet en realidad hizo una cosa y fue que achicó el mundo. ¿Sí? El mundo era un sitio gigante, el mundo era un sitio complejo, el mundo era un sitio recóndito para la mayoría de las personas y hoy en día un poco más de la mitad de la gente del mundo está conectada a Internet y el mundo se ha venido achicando, estamos más cerca de eso y eso tiene unas implicaciones grandísimas, por ejemplo, a nivel laboral, ¿cierto? Esto tiene unas implicaciones gigantes de para quién trabajo, en dónde trabajo, desde dónde trabajo, cuáles son los skills que necesito. ¿Sí? Si uno hablara de un gran habilitador laboral, el Internet pudiese llegar a catalogarse como el principal habilitador laboral. ¿Sí? Ahora, para eso seguramente tengo que tener unas habilidades que no necesariamente tengo hoy en día. Catalina, por ejemplo, habló ahorita de la importancia de tomar los cursos de inglés, de perfeccionar el inglés para poder estar conectado en un mundo que hoy por hoy o habla inglés o básicamente uno se ve en problemas para conectarse o para encontrar la información que uno quiere encontrar, etcétera, etcétera. Entonces, gran habilitador laboral el tema del Internet, pero también cambia esos hábitos y necesidades de lo que necesitamos. El 2007, la presentación del iPhone básicamente nos bota en un modelo en el cual hoy en día vivimos todos, que es la revolución del dispositivo móvil, la revolución móvil,
que generó más allá de el hecho de que todo el mundo tenga un teléfono en su bolsillo, en realidad generó dos temas que son importantísimos. El primero tiene que ver con la inmediatez de lo que se hace y de lo que se pide. Y el segundo tiene que ver con la impaciencia de quien lo hace y de quien lo pide. Hoy en día, al tener la posibilidad de tener todo en nuestras manos, nuestros clientes son mucho más impacientes, nuestros proveedores son mucho más impacientes, nuestros empleados son mucho más impacientes, nuestros empleadores son mucho más impacientes. Entonces, vemos un cambio radical. Y derivado de esto, se materializa, digamos, algo de lo cual hemos venido hablando desde hace más de 20 años, que tiene que ver con este concepto de la nube, ¿no? Y seguramente ustedes todos hacen uso de algún servicio en la nube. Este por el que me están viendo, vean sea porque me están viendo por StreamYard o bien sea porque me están viendo a través de YouTube, pues es el resultado de la adopción de modelos de nube, en el cual si ustedes se ponen a pensar, pues YouTube no hubiera podido existir sin un modelo de nube, porque sencillamente albergar la cantidad de videos que hoy alberga la plataforma, conectar a la cantidad de personas que se conectan en un día a la plataforma, hubiera sido totalmente prohibido, sencillamente por los costos de yo tener la infraestructura que se necesita en esos momentos pico. Entonces, la nube fue un modelo, digamos, que vino de la mano mucho de la llegada al Internet, de la llegada de los dispositivos móviles. Y me devuelvo un segundo a hablar de la ley de Moore, porque a veces cuando hablamos de la ley de Moore y mostramos esta curva de dónde vamos en el modelo de adopción tecnológica, lo más interesante es que apenas vamos aquí. Apenas vamos en ese vértice de la curva y lo que vamos a ver en los próximos 20 años, va a ser un cambio o van a ser cambios más grandes de los que hemos visto en los últimos 200. Cambios que nos van a pegar en nuestro ambiente laboral, cambios que nos van a pegar en el modelo educativo, cambios que nos van a pegar en el modelo financiero, en el modelo económico, en el modelo social que estamos teniendo. Entonces, si estamos hablando de una habilitación laboral, si quiero proyectarme hacia el futuro, pues creo que es importante que entendamos dónde estamos hoy en día. Hacia dónde está yendo el mundo y la tecnología y cómo eso va a terminar impactando para bien o para mal lo que yo sé hacer hoy y para lo que yo me estoy preparando para hacer en el corto plazo. Cuando hablamos de la nube, aquí hay unos temas que me parece importante de resaltar. Y es que la mezcla de la nube con los dispositivos móviles, con el Internet, etcétera, etcétera, son la base de ese sentimiento que creo que muchos tenemos hoy en día. Y es que el mundo va cada vez más rápido, ¿sí? El mundo cada vez es más veloz, es más dinámico y cada vez va más rápido. Y esa es la realidad en la que vivimos, ¿sí? Para muchos de los que hoy estén tomando cursos en la universidad o en un programa técnico, cerca del 40% de lo que están aprendiendo, digamos, de información técnica hoy, va a ser obsoleta en menos de 3 años. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto que eso debe generar en su proceso de aprendizaje? Los trabajos están cambiando radicalmente derivado de esta implementación de la tecnología. Pero tal vez lo más interesante es saber que veníamos en ese mundo en el que cada vez todo era más rápido y un día llegó el COVID y nos fuimos a una pausa. Y nos quedamos en una pausa durante unos meses. Después nos dimos cuenta que la pausa no podía durar porque teníamos que volver a producir, a trabajar, necesitábamos con qué comer, etcétera, etcétera. Pero el COVID en realidad, más que frenar el mundo, lo que hizo fue acelerarlo, ¿sí? Y quisiera remontarme a una teoría que se llama la teoría de la difusión de la innovación, de un personaje que me parece muy interesante que se llama Everett Rogers. Rogers en 1962 sacó esta teoría de la difusión de la innovación, ¿sí? Y básicamente lo que se dio cuenta es que cualquier innovación no necesariamente es el lanzamiento de un producto nuevo, de una tecnología nueva, no. Cualquier innovación es adoptada por la sociedad en 5 grandes grupos. El primero de los grupos es un grupo muy pequeño, es el grupo de los innovadores, ¿no? Esos que crean la nueva tecnología o que crean esa innovación y que automáticamente se montan en ella.
que viene seguido de lo que se llama la mayoría temprana, ¿sí? Un grupo de personas que si bien no están desde el lado de vista de quienes lo desarrollaron, de quienes innovaron o generaron ese desarrollo, en realidad sí se montan muy rápido en esas innovaciones, ¿sí? Esa mayoría temprana, seguramente en su familia debe haber uno o dos personajes que son los primeros que se montan en todo lo nuevo, ¿cierto? Y pasa desde el punto de vista de tecnología de consumo o de innovaciones de consumo, pasa hasta, digamos, hasta modelos un poco más complejos de adopción de ciertas innovaciones que pueden ser un poco, digamos, más sociales, más de grupo, etcétera, etcétera. Luego de la mayoría temprana viene lo que se llama la mayoría, los anteriores eran los early adopters, los adaptadores, quienes adoptan la tecnología de manera temprana. Luego viene la mayoría temprana, ¿sí? Y de ahí para allá ustedes ven el vértice cómo baja y viene básicamente la mayoría tardía y vienen los lagartos, ¿no? Los que se quedaron rezagados, los rezagados que al final del día tienen que adoptar una tecnología porque ya no es, ya no hay otra opción, ¿sí? Aquí siempre me gusta poner el ejemplo cuando uno mira ese modelo de rezagados. No sé si les ha pasado, pero todavía hay compañías que le piden a uno en sus formatos de creación como cliente o como proveedor, le piden el número de fax, ¿no? Y entonces uno piensa y uno dice, óigame, todavía habrá gente que tiene un fax, todavía habrá gente que utiliza esa tecnología que claramente fue revolucionaria en 1980s y 90s, pero pues que hoy no haría mucho sentido, pero al parecer sí, porque la gente de organización y métodos y la gente de procesos todavía tiene involucrado, incluida esa casilla de el número de fax en los formularios. Entonces, la tecnología en realidad, la innovación se adapta de esta manera. La innovación en el tiempo es adaptado, es absorbido por parte de la población en estas diferentes etapas. Y aunque durante un par de años vivimos una pausa, en realidad creo que durante unos 8 meses vivimos una pausa derivado del COVID, en realidad lo que hizo el COVID fue achatar esta curva, ¿sí? El COVID lo que hizo fue que muchas de las innovaciones tecnológicas y sociales que ya veíamos venir, que ya estábamos viendo en el horizonte, que ya algunos habían adoptado porque bien fueran la mayoría temprana, los innovadores, etcétera, etcétera, ya estaban en el mercado. Lo que hizo el COVID en realidad fue achatar esa curva y llevarnos a que se adoptaran muchas de esas tecnologías de una manera mucho más rápida. Y de nuevo, esto tiene un impacto grandísimo en el tema del trabajo, eso tiene un impacto grandísimo en el tema de empleabilidad, ¿sí? Aquí hay un par de quotes. Básicamente, el primero es el presidente de Microsoft diciendo, oiga, en 2 meses, esto ocurrió hacia abril del 2020, que recién comenzaba la pandemia, decía Satya Nadella, en 2 meses hemos visto el equivalente de 2 años de transformación digital, ¿sí? Hemos visto cambios en la manera en que se trabaja, en la manera que se aprende, en la manera que se vende, en la manera que se atiende a los clientes. Hemos visto cambios grandísimos en lo que tiene que ver con infraestructura y seguridad. Estamos trabajando con nuestros clientes todos los días para tratar de ayudarlos a adaptarse y a mantener sus negocios abiertos en un mundo o en un mundo en donde todo es remoto. ¿Listo? Eso fue comienzo de la pandemia, abril del 2020. Hace un par de meses, en marzo, el presidente de Amazon, Andy Jassy, decía, hemos visto en los últimos 15 meses, hemos visto la realización de lo que esperábamos en ventas para los próximos 3 años. 3 años se convirtieron en 15 meses. El otro decía 2 años se convirtieron en 2 meses. Y decía Andy Jassy, duramos 25 años montando una gran red de logística. Y esos 25, lo que construimos en esos 25 años, básicamente lo tuvimos que duplicar en los 24 meses anteriores para aguantar la demanda de nuestros clientes. Entonces, de nuevo, si uno se pone a pensar, sí, tuvimos unos meses
de pausa, pero al final del día lo que terminó pasando fue que todo se aceleró. Piensen un poco en cómo veníamos hablando de la nube. Cuando uno le preguntaba, yo tengo clientes con los que hemos venido hablando de la nube desde hace años, desde hace décadas, desde comienzos de siglo, hablábamos de llevar las cosas a la nube. Y en realidad la mayoría de las compañías adoptaron soluciones en la nube porque los clientes, perdón, porque los empleados se lo pedían, ¿sí? 7 de cada 10 profesionales de TI hoy en día aceptan que el uso de las tecnologías personales de nube, ¿no? El correo electrónico de X proveedor, el uso del celular que me permitiría tener una carpeta donde guardaba las fotos o una carpeta donde se guardan los archivos, terminó influenciando significativamente la adopción de aplicaciones de nube en las empresas, ¿sí? La mayoría de la gente se montaba en la nube por algo que los norteamericanos llaman el FOMO, Fear of Missing Out, que en realidad en español quiere decir esa ansiedad de sentir que hay algo interesante, de algo emocionante que está ocurriendo y que uno se lo va a perder, ¿no? Si quieren saber qué es el FOMO y tienen hijas entre los 15 y los 20 años que no pueden dejar de estar conectadas a TikTok o a Instagram, es por eso, es porque tienen FOMO todo el día de ¿qué estará pasando que yo me lo estoy perdiendo? Así pasó con la nube, ¿sí? Había muchas compañías que decían, mi competencia, mi vecino, en el grupo de industria ya se empezaron a subir y están hablando de que se subieron y de que están viendo, pero yo no, yo me lo estoy perdiendo. Entonces, en realidad la nube no se adoptó porque la gente quisiera, sino porque tenían miedo de ver qué era lo que se estaban perdiendo. Con la llegada del COVID, se elimina la mitad de la frase, ya no hay un miedo de lo que nos estamos perdiendo, es precisamente lo que nos estamos perdiendo. Y yo creo que hoy en día ustedes pueden hacer ese paralelo de las empresas que ya estaban listas en un modelo de nube que les permite trabajar de manera remota, de manera sincrónica. Después de la pandemia o durante la pandemia, de aquellas que no, ¿sí? Instituciones financieras gigantes y pequeñas, compañías de construcción gigantes o pequeñas, compañías de seguros, etcétera, etcétera. Uno puede hoy mirar los estados financieros del año pasado de esas compañías y decir, estos personajes estaban listos en la nube y estos no estaban listos en la nube. Quienes no estaban listos en la nube duraron tranquilamente 3 a 4 meses adicionales tratando de montar una operación. ¿Qué impacto tiene eso desde el punto de vista laboral? Todo. ¿Qué impacto tiene eso desde el punto de vista de empleabilidad? Todo. ¿Cuántas de esas empresas que tuvieron que despedir gente? Tuvieron que despedir gente porque no estaban preparadas para atender a sus empleados de forma remota versus cuántos pudieron básicamente entregar un computador, una silla, mandar a todo el mundo a la casa y el lunes siguiente estar trabajando como si nada. Entonces, la tecnología nos ha ayudado en ese modelo para tratar de mejorar la empleabilidad que hoy todos buscamos. Y si ustedes se ponen a pensar y ya miramos, digamos, 18 meses después, un par de años después, y se le pregunta a las empresas, oiga, usted tenía unos planes de adopción de la nube, ¿sí? ¿Qué pasó con el COVID? Esos planes aumentaron, esos planes se aceleraron, esos planes se frenaron, etcétera, etcétera. Lo que van a ver, independiente si la compañía es una compañía pequeña o mediana, que es la barra de arriba, o una compañía del sector, digamos, empresarial, enterprise, lo que van a ver es que en todos los casos el impacto del COVID fue, tuvimos una mayor adopción de la nube derivada del COVID. ¿Sí? 52% versus 62%, 52% en pequeños, 62% en grandes. Dicen, oiga, tuvimos un impacto más alto y después tenemos un 34% en pequeñas y un 29% en grandes que dicen, tuvimos una adopción significativamente mucho más alta de las soluciones en la nube que lo que teníamos pensado antes del COVID. Y si lo miro en las barras rojas para la izquierda, lo que voy a ver es, en realidad, las compañías que dicen, no, nos tuvimos, digamos, unos impactos menores, tuvimos una adopción menor, en realidad son muy pocas, estamos hablando del 10% o del 9%. Piensen entonces cómo cambió el trabajo derivado de la pandemia.
piensen lo que ello implica para sus trabajos actuales, piensen lo que ello implica para los trabajos del futuro a los cuales ustedes van a acceder. ¿Sí? Si ustedes miran una compañía como Zoom, que creo que todo el mundo se volvió experto en Zoom derivado de la pandemia, pues Zoom era una compañía que tenía cerca de 10 millones de usuarios en el 2019 y hoy en día, cerrado el 2021, ya tiene más de 355 millones. Llegó Catalina, eso quiere decir que tiene una pregunta. Pero si quieres termina esta parte, Samir, y ya te cuento algunas preguntas que tenemos. Perfecto. Y si ustedes miran, Zoom tenía 470,000 usuarios, hoy en día tiene 470,000 usuarios y tiene 3,000 millones de minutos de videoconferencias que se pasan. Y si ustedes miran otras compañías que hacen un poco lo mismo, van a ver exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es que el trabajo asincrónico llegó, el trabajo asincrónico no se va a ir, el trabajo asincrónico seguramente va a terminar coexistiendo con un modelo de volver a la oficina, del cual voy a hablar ahorita. Cata. Samir, bueno, muchas gracias porque nos has hecho un recuento bastante interesante de lo que ha sido la tecnología en todos los temas laborales, de trabajo. Ha sido bastante interesante escucharte. Yo quisiera profundizar un poquito en dos cosas que has mencionado. El primero es que mencionaste el Internet como un habilitador laboral. No sé si de pronto ahora vamos a profundizar un poco más acerca de esto o si de pronto tienes desde ya, digamos, como unos insights que nos puedan servir para conocer cómo sacar más provecho al Internet. Esa sería como una primera pregunta. Listo, tengo mucho del tema ahorita más adelante, pero te daría 3 puntos que creo que son importantes. El primero tiene que ver con lo que conocemos hoy como la educación formal, ¿sí? Hasta antecitos de la pandemia había buena parte de la población para quienes el tomar, por ejemplo, un MBA o estudiar virtual no significaba lo mismo que haber ido a la universidad, ¿sí? Y luego el paso de la pandemia, creo que buena parte de la gente entendió que desde el punto de vista académico, incluso una formación en línea puede llegar a ser una formación un poco más estricta y más completa. Y en realidad uno se pierde de toda la parte social de ir a la universidad o de la parte educativa, ¿cierto? Pero entonces el Internet como habilitador laboral en realidad tiene dos componentes gigantes. El primero tiene que ver con cómo puedo aprender aquello que me va a hacer más empleable, ¿cierto? Hoy puedo aprender y yo creo que ya voy a llegar a ese slide, pero se los adelanto, yo puedo estudiar donde quiera hoy, ¿sí? No necesito dejar de trabajar para estudiar, no necesito moverme de mi ciudad para dejar de estudiar, no tengo que parar mi proceso laboral para irme a un modelo en el cual puedo, tú lo mencionaste ahorita con el tema de los cursos de la Cuarta Revolución Industrial que van a dar en conjunto con EAFIT, ¿sí? Muchos de esos cursos seguramente van a ser dictados en línea, ¿sí? Y eso abre una brecha grande entre quienes quieren aprender y quienes pueden aprender. Antes en realidad había mucha gente que quería aprender pero no podía aprender. Hoy en día el que quiere puede y el que no lo hizo sencillamente no lo hizo porque no quiso. Pero ya no necesito ir hasta Harvard a estudiar de blockchain, ¿sí? Ahora puedo estudiar en línea con Harvard o con EAFIT o con Confama o con el que sea sobre un tema específico. Y el segundo es la cantidad de trabajos que nos ha permitido empezar a mirar. Yo creería que buena parte de quienes nos ven se han dado cuenta de cómo cada día aparecen ofertas laborales no solo de las empresas de la ciudad donde yo vivo, sino de empresas en todo el país que me pueden contratar sin que yo me tenga que mover de mi ciudad, o incluso de empresas del extranjero que están buscando recursos en el país, ¿sí? Ganando en dólares o ganando en euros, pero con la tranquilidad de que el colombiano es un empleado bueno, un empleado juicioso, un empleado autosuficiente, un empleado que digamos rinde muy bien, muy productivo, ¿sí? Y dicen, prefiero pagarle al colombiano a pagarle a un personaje en Wyoming o en Wichita que me va a costar el doble y que seguramente no va a tener el mismo empuje.
Así es, Amir, muchas gracias por tu respuesta, bastante claro. Y quisiera pasarte dos preguntas, estas nos las están haciendo, en particular Rubén Darío Muñoz Rendón nos pregunta cuáles van a ser los riesgos del proceso evolutivo digital para la vida cotidiana y empresarial. Uy, yo les diría que el más grande que yo veo es el perder la capacidad de conexión, ¿sí? Y es que una cosa es conectarse uno por Zoom todo el día con la gente y otra cosa es conectarse con la gente en vivo. Esa capacidad de entender al otro, esa capacidad de tener la empatía de lo que al otro le puede estar pasando, eso se está perdiendo mucho. Si ustedes tienen hijos pequeños, creo que seguramente este último año lo que han visto de parte de los profesores, de los psicólogos, de los rectores de los colegios, estamos viendo unos niños que lograron aprender algo, pero perdieron unas capacidades sociales, unas capacidades humanas inmensas, ¿sí? Y van atrasados cerca de un año en esa dimensión socioafectiva que tiene de nuevo al final un impacto mucho más grande en el resto de la ecuación. Entonces, creo que ese es uno de ellos. Ahora, el otro es que tenemos como tres grandes generaciones hoy en la fuerza laboral que tienen visiones muy diferentes. Unos jóvenes, y ahorita tengo un par de slides que hablan de eso, pero unos jóvenes que tienen una ecuación del trabajo muy diferente a la que tienen los papás, ¿no? Y unos viejos que están acostumbrados a medir todo por si Jorge está sentado en la silla, entonces estoy tranquilo. Si no veo a Jorge sentado en la silla, ¿en dónde estará Jorge? Entonces Jorge ya sabe y Jorge llega por la mañana a la oficina, pero tiene que ir al banco, pero no se lleva el saco, sino que deja el saco colgado en la silla del trabajo para que el jefe crea que Jorge está por ahí, ¿no? Pero son como esas tres. El viejo que todavía siente que la tecnología lo está atropellando, que yo creo que cada vez son menos porque digamos que la pandemia los obligó a adoptar cosas como Zoom, ¿no? Y por medio de Zoom terminaron conectados con sus nietos, con sus amigos que los que no se veían. A mí me gusta el ejemplo de mis suegros que tienen un grupo de amigos de 70 amigos con los que fueron amigos en la universidad, no se volvieron a ver porque todos viven en diferentes partes del mundo y desde la pandemia se ven todos los miércoles. No todos los miércoles, pero todos los miércoles se reúnen por lo menos 20 de los 70, ¿sí? Y tienen conferencias que el uno dicta, que el otro preparó, invitaron a no sé quién, una vez me invitaron a mí, etcétera, etcétera, pero que creo que al final fue, y veía esa pregunta, oiga, ¿cómo hacemos para que el adulto mayor vea en la tecnología la oportunidad? Yo creo que buena parte de ese miedo, la pandemia nos ayudó a liberarlo, porque ellos ya se dieron cuenta que ahí es donde podían estar con sus familiares, amigos y demás, entonces ya la ven más como una oportunidad. Ahora, ¿qué es importante? La segunda parte de la ecuación es precisamente cómo hago para tener autocontrol. ¿Cómo hago para que cuando prendo el computador no me pique el Xbox y me ponga a jugar en el Xbox o me ponga a navegar y dure 2 horas y, ay no, pasaron 2 horas y yo entré a mirar un tweet o entré a mirar un post en Instagram y resulta que me pasaron 2 horas y perdí las 2 horas de trabajo? Entonces creo que el autocontrol es ese otro reto grande que vamos a tener como sociedad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista laboral. Samir, y yo creo que te adelantaste incluso más bien a una pregunta y un comentario, pero que tiene que ver con el tema generacional. Elkin Arboleda nos dice, desafortunadamente la tecnología no le llega a todo el mundo y tenemos jóvenes rezagados sin tener la oportunidad. Y lo complemento con algo que nos dice Lady Giuliani Gómez, que nos dice, buenos días, Amir. Mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias para que los adultos mayores vean la tecnología como oportunidad y no como una pérdida de tiempo? Entonces, ahí nos están mezclando como problemas en las dos generaciones con la tecnología. Pero mira, el comentario de Elkin es sumamente importante, sumamente importante. Vamos a salir de esta pandemia. Entramos a la pandemia con una brecha así de grande entre lo que eran los jóvenes y los niños de los países desarrollados y los países subdesarrollados, y vamos a salir con una brecha que es mucho más grande. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestros países la tecnología no le llega a todo el mundo. No era lo mismo unos niños de estrato
4, 5, 6 que estudiaron durante la pandemia, cada uno en su propio dispositivo, a niños estrato 1 y 2 que tuvieron que compartir el dispositivo entre los 5 hermanitos, a niños que durante 18 meses no pudieron estudiar nada. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que sigue teniendo nuestro país, ¿sí? Y en el que creo que todos deberíamos tratar de jugar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llevar conectividad a todos los rincones del país? ¿Cómo hacemos para que una vez esté esa autopista de la conexión no sea solo una pérdida de tiempo, no sean solo niños consumiendo videos en YouTube y embruteciéndose, sino de verdad entendiendo las posibilidades que la tecnología les ofrece para salir adelante, ¿sí? Y eso tiene que ver con el modelo educativo, eso tiene que ver con el apoyo de los padres, eso tiene que ver con conectividad, eso tiene que ver con subsidios. Ahí hay una cantidad de cosas que vienen de la mano de política pública, pero también digamos que de la empresa privada y de cómo hacemos para ayudarle a esas clases menos favorecidas a que tengan por lo menos esa misma conexión, no para que vean, de nuevo, no para que vean, uno en YouTube puede ver cosas súper interesantes, no sé si me imagino que muchos deben haber visto a Julio Profe, gran profesor de matemáticas colombiano, más de 5 millones de niños colombianos han aprendido matemáticas con Julio en YouTube, ¿sí? Pero también tenemos una cantidad de niños que solo ven videos de pendejadas todo el día en YouTube. Entonces, el tema del autocontrol es importante. Y la respuesta un poco del adulto mayor, de nuevo, yo creo que el adulto mayor que ya usó Zoom para poder conectarse con sus familiares y amigos, un poco ha venido entendiendo de una u otra manera esos beneficios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle la tranquilidad al papá, al abuelito, que ve a los niños todo el día pegados a una pantalla. Tenemos que darle la tranquilidad de que ese niño no solo está jugando y perdiendo el tiempo, sino que también puede estar usando esa herramienta para aprender. Bueno, Samir, muchas gracias. Yo creo que podemos continuar con la presentación, hacemos un bloque de nuevo y enseguida voy a tomar algunas de las preguntas que nos siguen llegando en el chat. Aprovecho para invitarlos a que participen, que nos sigan dejando sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios y adicional también los invito para que diligencien ese formulario que mencioné al inicio de esta conversación, en donde lo que hacemos es pedirte tus datos para que empieces a ser parte de esa ruta de conexión hacia el empleo. Entonces te podremos seguir invitando a estas conversaciones que son tipo masterclass, te podremos invitar a nuestra mentoría de talento, a nuestros cursos o talleres de aprendizaje. Entonces la idea es que nos dejes tus datos en el formulario que va a aparecer en unos minutos en el chat. Y desde ahí estaremos nosotros invitándote a participar. Entonces, no es más, Samir, ahora en un momento, recordemos que esta conversación va hasta las 12 del día, entonces en un momento más o menos 11:30 volveré a ingresar para realizarte las preguntas que tengamos hasta ese momento. Listo. Quedamos hablando del trabajo asincrónico y estábamos hablando un poco de cómo el trabajo asincrónico, si bien muchos empleadores estaban esperando que se acabara y muchos ya comenzaron a decir, bueno, todo el mundo vuelve a la oficina. La verdad es que el trabajo asincrónico nunca va a cambiar. Y nunca va a cambiar por dos razones. Si ustedes miran el modelo, digamos, tradicional, a la izquierda tengo el reloj de la mañana y a la derecha tengo el reloj de la tarde. Y un poco lo que pasaba es que la gente se iba a acostar más o menos a las 10 de la noche, la gente dormía hasta las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana se arreglaban durante una hora y después duraban 2 horas en el día, en la mañana, llegando al trabajo, ¿cierto? Llegaban al trabajo a las 8 de la mañana, trabajaban hasta las 12 del día, a las 12 del día salían y almorzaban una hora, tenían una hora para almorzar, para hacer las vueltas, etcétera, etcétera, y luego volvían y trabajaban hasta las 5 de la tarde. En el mejor de los casos, la gente salía a las 5 de la tarde, se montaba otra vez en el transporte público, duraba otras 2 horas del día montado en transporte público y luego llegaba a su casa y tenía unas 3 horas para dedicarse a temas propios, a temas de familia, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, lo que pasó con el modelo asincrónico es que la gente encontró unos espacios de tiempo que estaban muertos, unos espacios de tiempo que no podían aprovechar. Y les pongo un ejemplo muy personal, ¿sí? Durante los años de pandemia, mi hija sacó las mejores notas que sacó en toda su vida estudiantil. Mi hija se acaba de graduar del colegio. Pero durante los 2 años de pandemia sacó las mejores notas que sacó en todo el colegio. Y
haciendo un análisis con ella de por qué, nos encontramos el hecho de que ella se había ganado cerca de 3 horas diarias de tráfico. 3 horas de que ya no tenía que gastarse en el día yendo y viniendo del colegio, ¿sí? O en el caso de los empleados, 3, 4 horas del día que ya no tienen que gastarse yendo y viniendo del trabajo. Y ese trabajo, esas horas adicionales, le permitieron o estudiar más tranquila, o hacer cosas que le gustaba y que no tenía tiempo para hacer porque todo el día estaba entre el colegio, el trancón y las tareas, no tenía tiempo para hacer esas otras cosas. Entonces, esto ha derivado en un tema bien interesante y les voy a mostrar unos resultados de una encuesta. Si bien están escritos en inglés, se los voy a traducir para que, pues digamos, les voy a traducir las ideas porque me parecen importantes. Pero este es un personaje que trabajaba en Estados Unidos y dice, oiga, el hecho de no tener que ir y venir del trabajo me ha dado más tiempo para estar con mi familia. ¿Sí? Y me ha dado más tiempo diario para hacer cosas que me gustan, como cocinar la comida o comer juntos. Tenemos este otro personaje en Argentina que dice, el trabajo es solo parte de mi vida, no debería ser la totalidad de lo que yo hago y de lo único que me importa. Y el tercero dice, fui capaz de ajustar mi horario de trabajo de tal manera que pude o he podido pasar más tiempo con mi familia. Mi perspectiva acerca de la vida ha cambiado, ¿sí? Y un poco lo que ha pasado precisamente con el tema del trabajo asincrónico es que los empleados se han dado cuenta que hay muchas cosas que nos decían que solo se podían hacer en la oficina, pero que las puedo hacer por fuera. Y entonces hay trabajos que no necesariamente para todo tengo que estar en la oficina. Uno de los que más me gusta es el tema de la medicina. En Colombia en el 2019 se hicieron 84.000 teleconsultas. 2019, 84.000. ¿Sí? En el 2021 se hicieron 3,5 millones de teleconsultas. Teleconsultas que además le pegan no solo a las personas que viven en las ciudades, sino teleconsultas que permitieron llevar la experticia de un médico especialista a una persona que vive en un corregimiento lejos de una ciudad donde hay ese especialista. Entonces, si se ponen a pensar, el trabajo asincrónico en todas las labores tiene unos impactos gigantes, no solo para el empleador y para el empleado, sino para el cliente final, en este caso para el paciente. Esta me encantó, esta fue una de las que salió al comienzo a los ingenieros de la NASA que manejaban el rover en Marte, les dijeron, pues se tienen que ir para la casa, entonces les vamos a instalar un par de cosas en su casa para que ustedes desde su casa puedan tener el trabajo remoto más remoto del planeta y van a manejar el robot en Marte desde su casa. Pero cuando hablamos de trabajo remoto, y de nuevo me paro en el hoy, ¿sí? Lo que voy a ver es que las grandes compañías del mundo ya están diciendo, oiga, estamos viendo un 50% de la gente que está volviendo a la oficina, estamos viendo un 50% de gente que está dispuesta a ganarse un poco menos si puede trabajar desde casa. Y estamos viendo un modelo económico en el cual la gente está dispuesto a venir a la oficina no los 5 días de la semana, sino tal vez 3 días de la semana presenciar en la oficina y los otros 2 días remoto. ¿Sí? En el trabajo sincrónico hay una cosa que pasaba y es que los asistentes remotos éramos como asistentes de segundo nivel. Hoy estamos viendo un cambio grande en las herramientas y seguramente de aquí al próximo año lo que verán es que esas herramientas de videollamadas, etcétera, etcétera, van a cambiar para que todos los participantes se sientan de primer nivel y todos puedan participar activamente en una reunión. La gente de Cisco, por ejemplo, dice, oiga, el 90% de las reuniones seguirán teniendo al menos un participante virtual de aquí a futuro. Y lo otro que está pasando es esa definición, si se acuerdan, hablábamos que desde 1929 está la definición de la semana laboral de 5 días hábiles. ¿Sí? Hoy estamos viendo una redefinición de eso. Hoy estamos viendo en Inglaterra 30 compañías que se están yendo a un modelo de 4 días, o estamos viendo un estado completo como California que está diciendo, oiga, de pronto 4 días, o estamos viendo compañías en Colombia que están diciendo, oiga, ¿sabe qué? De pronto vámonos a un modelo de 4 días, 10 horas y 3 días de descanso. ¿Sí? Estamos viendo este mismo modelo de una semana laboral de 4 días en Nueva Zelanda, en Japón, en España, en Colombia, en Argentina. Estamos viendo experimentos muy interesantes que están diciendo, oiga, la semana laboral que veníamos acostumbrados desde hace 100 años, de pronto ya no es. Y menos si usted está trabajando unos días remotos. ¿Listo? Entonces, este estudio, como les decía,
Me gusta porque tiene un poco más de 30.000 participantes, pero hay cerca de 3.500 participantes de nuestra región. Hay cerca de 3.500 participantes de América Latina. Y hay unos números chéveres de Colombia. El 86% de los empleados colombianos afirma que su productividad o se ha mantenido o se ha mejorado en comparación con el año pasado a pesar de la pandemia. El 74% de los empleados está dispuesto hoy a priorizar su salud y su bienestar por encima del trabajo. Este número no era así hace 5 años. Hoy estamos viendo que el 40%, y este es uno de los números que más deberían preocupar a cualquier empleador en el país, el 40% de los trabajadores en el país está pensando en cambiar de empleador este año. Y si no miro la totalidad, sino que solo miro a la generación Z, a la generación X, a los más jóvenes, ese número no es el 40, sino que es el 47. El 54% de los gerentes dicen que los líderes de su empresa están desconectados con los empleados y el 67% de esos millennials y generación Z están diciendo que quieren, además de trabajar en su trabajo formal, quieren tener un proyecto al lado para el 2022. Pero tal vez lo más loco de toda esa ecuación es que, según la OCDE, Colombia es el segundo país con el peor balance vida-trabajo. Entonces, por un lado, lo que estamos viendo es un país que no tiene balance vida-trabajo y unas nuevas generaciones que luego de la pandemia están diciendo, oiga, no, ¿sabe qué? Esto no es lo mío. Cuando uno le pregunta a esta gente cuáles son los 5 aspectos más importantes de su trabajo, que no sean la plata, el 46% dice, oiga, ¿sabe qué? La cultura organizacional. Cuando hablamos, por ejemplo, de beneficios o de salud mental, estamos hablando de un 42% de la gente que responde así. Aquellos que dicen yo quiero un trabajo que tenga un propósito o un significado son ya el 40% de la base laboral. Cuando uno le pregunta a la gente dice no, el 38% de la gente dice yo quisiera tener horas un poco más flexibles a las que tengo hoy en día. Y cuando la gente habla de vacaciones, estamos hablando de cerca del 36%. Tal vez lo más interesante es que si yo miro esos números para la generación Z, de nuevo, los más jóvenes, los que acaban de entrar a trabajar y tienen casi hasta los 30 años, van a ver cómo esos números aumentan, ¿sí? Pero además cambian dos, que son muy interesantes. Los últimos dos ya no es el tema de vacaciones o horarios flexibles, sino son gente que dice, yo quiero un trabajo donde tenga reconocimiento por lo que haga, yo quiero un trabajo donde tenga feedback de parte de mi jefe y además yo quiero un gerente que me ayude y que me motive en ese proceso de crecimiento. Y solo para no dejar el tema del metaverso por fuera, pues claramente cuando uno le pregunta a los viejos, oiga, ¿usted cree que usted va a ser parte de su trabajo en el metaverso? Solo el 28% dice que sí. De la generación X, que es la mía todavía, decimos el 37% que sí, pero cuando uno le pregunta a los millennials, a la generación Z, más de la mitad o cerca de la mitad de ellos dicen, yo terminaré trabajando en el metaverso. Así que dentro de los cursos que están mirando con EAFIT, hablen del metaverso. Tal vez lo más interesante del tema es que los empleados tienen una nueva ecuación de valor. Si me vas a hacer ir a la oficina, ¿sí? ¿A qué voy a ir a la oficina? ¿Qué cosas tengo que hacer en la oficina que no puedo hacer en mi casa? Y yo como empleado y como empleador, ¿cómo aprovecho los días que voy a estar en la oficina? Precisamente para eso. Y el trabajo ha cambiado radicalmente. Hoy tenemos un trabajo mucho más colaborativo. Aquellos que son un poco más viejos seguramente se acordarán cuando uno tenía versiones de todos los dispositivos, de todos los archivos que uno tenía. Entonces tenía la versión finalísima. Este sí es listo para imprimir, no borrar, versión 420 y alguien lo borra. Hoy en día todo el mundo trabaja sobre un mismo documento. Millones de trámites que se pudieron hacer en línea se hacen en línea. Miren los números, en verde era antes de la pandemia, amarillo después de la pandemia. Solo hay un país en donde el número no se movió mucho, que tiene que ver que es Paraguay. Todos los demás países, si ustedes miran, los números de trámites en línea, pues claramente subieron. Si ustedes miran, por ejemplo, el modelo de comercio electrónico, sí, el comercio electrónico se ha disparado en más de 547% desde el comienzo de la pandemia en América Latina y 7 de cada 10 personas dicen, oiga, yo quiero seguir haciendo esto. Incluso cuando uno le pregunta a las grandes superficies, oiga, se acabó la pandemia, la gente está volviendo, ¿qué pasó con las ventas en línea? Las grandes superficies dicen, las ventas en línea no se fueron. La presencialidad no está frenando esto, la presencialidad está trayendo el nuevo. Y el comercio electrónico va a seguir creciendo en los próximos 5 años en la región. Y eso nos lleva a algo que mencionó Catalina al comienzo y es el tema de la cuarta revolución industrial. ¿Sí? La cuarta revolución industrial es una nueva revolución, así como la revolución de los datos, que en realidad genera un crecimiento exponencial a partir de nuevas tecnologías y que fusionan lo físico, lo digital, lo biológico y que está impactando diversas disciplinas. Hay como 6 grandes tendencias
al interior de la cuarta revolución industrial: inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la manufactura por demanda, robots, realidad mixta, blockchain, ingeniería genética. Yo hoy solo quisiera enfocarme en 4 rápidamente para que pensemos en el futuro. La mayoría de ustedes han oído hablar de inteligencia artificial y han oído palabras como redes neuronales, machine learning, computación cognitiva, algoritmos inteligentes. Cualquiera que le ha preguntado a su teléfono una cosa, bien sea oye Siri, oye Google, etcétera, etcétera, ha usado inteligencia artificial. Cualquiera de ustedes que tiene un teléfono comprado hace menos de 3 años y ahora toman unas fotos buenísimas, no es que ustedes sean mejores fotógrafos, es que ese teléfono tiene un chip especial de inteligencia artificial dedicado exclusivamente a la fotografía, a que la fotografía salga mejor. Y hoy estamos viendo inteligencia artificial en el tema de detección de cáncer, estamos viendo inteligencia artificial en el tema de finanzas, estamos viendo inteligencia artificial en temas, por ejemplo, de revisión de documentos por parte de abogados, estamos viendo inteligencia artificial en temas de programación, estamos viendo inteligencia artificial en todas partes, ¿sí? Cuando uno habla de inteligencia artificial, tal vez el ejemplo más chévere que uno les puede poner es este tema. No sé si conocen un juego que se llama Go. Es como un ajedrez, pero es 1.000.000 de veces más complejo que el ajedrez. Es un juego milenario asiático. El equipo de Google hace varios años creó un jugador de Go que se llamaba AlphaGo y lo puso a competir con el campeón del mundo que se llamaba Lee Sedol en una partida, en un match de 5 partidas. ¿Sí? Lee Sedol ganó la primera partida, le preguntaron cómo le fue, dijo, no, estuvo fácil. Lee Sedol perdió la segunda partida, le preguntaron qué pasó, dijo, no, cometí un error. Y resulta que a partir de la tercera partida, el juego había aprendido cosas que Lee Sedol no había tenido la capacidad de aprender en esas mismas semanas, digamos, entre juegos, y desde ahí Lee Sedol nunca volvió a ganar. ¿Sí? El juego siempre le ganó. Pero este era un juego, o este era un computador, un algoritmo que había sido entrenado por humanos. Entonces lo que hizo la gente de Google fue decir, oiga, cojamos otro que no lo entrenen humanos, sino entreguémosle la norma y digámosle a ese algoritmo que aprenda solo. Y esta es la razón de ser, de por qué, ay, espérenme que me salte un slide. Esta es la razón de ser de por qué quería mostrarles este slide. Y es, la inteligencia artificial va a poder ser capaz de hacer muchas de las cosas que nosotros hacemos porque aprende muy rápido. Si ven esa gráfica que está subiendo, en menos de 3 días, ese algoritmo que aprendió solo había aprendido lo mismo que ya sabía el algoritmo anterior, ¿sí? Y rápidamente, de 3 días a 21 días, se convirtió digamos, en un jugador de Go de nivel maestro. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día es capaz de aprender una cosa y de hacerla muy bien. ¿Sí? Desde el 2018, el costo de entrenar un sistema de clasificación de imágenes ha bajado casi 64% y los tiempos de entrenamiento han bajado casi en un 95%. El 73% de las organizaciones a nivel mundial está por lo menos realizando pilotos de inteligencia artificial. En Colombia ese número ya va en 60%. La automatización de procesos, que es parte, digamos, de tomar procesos que hoy hacemos como humanos y llevarlo a que lo haga una máquina, crece y crece en América todos los años. Y cuando hablamos de robots, seguramente en el futuro ya no vamos a tener esas tablitas que decían que el empleado del mes era Pedro, Juan, María y Jorge, sino que seguramente también vamos a tener metidos los robots. Hoy tenemos fábricas que producen carros, básicamente operadas casi en su totalidad por robots. Cada vez que hoy pedimos cosas, las bodegas, cada vez, por ejemplo, son las bodegas de Amazon, las bodegas de Alibaba, cada vez que ustedes piden una cosa, estos robots son los encargados de llevar los productos. Ya estamos viendo supermercados en Europa y en Estados Unidos en donde los robots revisan que los productos que estén bien marcados, que haya suficiente, que el precio sea el correcto, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo robots que construyen, ya estamos viendo robots que hacen delivery, ¿sí? Y uno de los más interesantes es este robot, digamos, que lleva productos y entonces la gente dice, ay, sí, pero es que esto solo pasa en Estados Unidos y si ustedes están en Medellín o cerca del Valle de Aburrá, seguramente durante la pandemia vieron estos robots que había implementado la gente de Rappi para poder llevar los pedidos a las zonas, digamos, donde más niveles de COVID había, ¿sí? Hoy estamos viendo robots, digamos, de seguridad, ¿no? De seguridad perimetral. Este es un robot que camina, que tiene cámaras, que tiene sensores, etcétera, etcétera. Hoy estamos viendo robots, digamos, en forma de humano que pueden hacer muchas de las labores que hoy estamos haciendo. Hoy vemos robots, por ejemplo, que pueden cargar cajas. Entonces la gente dice, sí, pero el bodeguero robot, ¿sí? Hoy estamos viendo robots
que pueden recoger frutas y verduras en el campo. Hoy vemos muchísimos robots, digamos, de agricultura de precisión con drones, etcétera, etcétera. Y si ustedes se ponen a mirar, ya estamos viendo tractores que se manejan solos. ¿Sí? John Deere, que es una de las compañías líderes de maquinaria para el agro, es hoy por hoy una de las compañías más importantes en temas de inteligencia artificial. Hoy en día ya se pueden alquilar robots por lo mismo, por menos de lo que vale la hora de una persona. Y en América Latina, dentro de América Latina, la adopción de robótica en ambientes no controlados más alta la tiene Colombia. Hoy en día, cuando uno habla de robots, les hablaba yo al comienzo del tema de los luditas. Uno dice, los robots nos van a quitar los trabajos. Y uno podría pensar, esta es una gráfica de Amazon, y uno podría pensar y decir, esa gráfica son los ingresos de Amazon. Válido. Uno podría decir, no, 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 esa gráfica son la capitalización bursátil de la compañía. Válido, también. Pero en realidad esa gráfica corresponde al crecimiento de empleados de Amazon. Amazon en el 2012 tenía 88,000 personas, introdujo 1,000 robots y todo el mundo dijo, van a echar 1,000 personas. Y resulta que los robots llevaron a que contrataran otros 30,000 personas porque generó tal productividad que la compañía empezó a crecer. Y hoy en día Amazon tiene cerca de 350,000 robots, pero en realidad tiene 1,200,000 empleados. Esto es a lo que yo me refería cuando les decía que estamos como otra vez ese momento de los luditas, y es, nos podemos quejar de la tecnología o nos podemos montar en el bus de yo quiero uno de esos 1,2 millones de trabajos adicionales que seguramente además pagan mejor que el trabajo del bodeguero que hoy hace el robot. No todos los trabajos son para todos los robots, ¿no? O sea, hay trabajos que no pueden hacer los robots. Este fue un ejemplo de un hotel en Japón que le tocó despachar, era un hotel que era 100% manejado por robots y le tocó despedir a los robots y contratar gente porque los robots no podían hacer todos los trabajos de manera constante. Hoy todos somos cyborgs, hoy en día estamos viendo cada vez más, por ejemplo, en manufactura, en plantas de ensamble, etcétera, etcétera, humanos que ya utilizan exoesqueletos para funcionar de una mejor manera, y cada vez vemos más gente que tiene de una u otra manera acoples un poco más biónicos, como decíamos en nuestra época. En el tema de realidad mixta, seguramente ustedes ya están hablando, ya han oído hablar del metaverso. Cuando hablamos del metaverso, en realidad estamos hablando de cómo unimos temas de realidad aumentada y temas de realidad virtual. En temas, por ejemplo, en América Latina estamos viendo un empuje grande de parte de compañías para tener lo que se conoce como gemelos digitales. Es básicamente plantas simuladas que hacen lo mismo que mi planta de producción, en donde puedo hacer cambios y demás. En temas de realidad mixta, hoy ya puedo tomar, por ejemplo, información digital sobre un plano real. Ese es un video tomado con un teléfono en un deck, en una finca, y esa es una silla que no existe, pero la silla básicamente tiene las medidas originales y yo puedo ver qué está pasando, cómo se ve, cómo queda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver en el tema de realidad mixta, si están en Medellín y no han pasado, la UPB tiene una práctica, por ejemplo, de realidad aumentada para el análisis de ojo, que de verdad es descrestante. En medicina estamos viendo mucho, en logística estamos viendo mucho. La cantidad de trabajos que van a empezar a incorporar temas de realidad mixta es gigante. ¿Qué pasa si yo no estoy preparado? Pues seguramente me reemplazarán por alguien que sí. Por eso son importantes esos cursos de los que hablaba Catalina. Y el tema de ingeniería genética creo que es un tema que para ustedes no debería ser muy novedoso. Cuando la epidemia del Zika Medellín y el Valle de Aburrá en general, básicamente lo que hicieron fue tomar a los mosquitos, modificaron genéticamente los mosquitos para que no se pudieran reproducir, lanzaron los mosquitos de nuevo a la población total, y la epidemia del Zika en el Valle de Aburrá cayó súper rápido en comparación con otras ciudades. Pero cuando hoy hablamos de ingeniería genética, en realidad el impacto más grande tiene que ver con la longevidad de nuestra vida. Así como ya duplicamos una vez nuestro span de vida y pasamos de 40 a 80, seguramente la primera persona que va a vivir 150 años ya nació. ¿Sí? Y esto tiene un impacto gigante en el trabajo. De nuevo, yo no puedo trabajar hasta los 65 y luego jubilarme, y si voy a estar a 75 años jubilado. Esto tiene un impacto gigante en modelos como el de las pensiones, por ejemplo. Pero esto tiene un impacto gigante en otras aristas de nuestra vida. Una cosa es decir, hasta que la muerte nos separe, cuando usted sabe que va a vivir con esa persona 35, 40, 50 años, pero cuando usted va a vivir 100 años, de pronto nuestro modelo social, el modelo, digamos, de familia, el modelo del matrimonio, también cambiará derivado de esto. El trabajo
del futuro es diferente. El futuro del trabajo requiere adaptabilidad. El futuro del trabajo requiere flexibilidad. El futuro del trabajo requiere velocidad. El futuro del trabajo requiere que seamos capaces de aprender a desaprender para podernos mover. El futuro del trabajo necesita un propósito. El futuro del trabajo necesita empoderamiento para todos los que participan de él. El futuro del trabajo requiere que cada uno de los involucrados juegue su parte. El gobierno con políticas claras que tengan que ver con esto que estábamos hablando ahorita. Oiga, sí, yo sé que hay empleos que voy a reemplazar porque la automatización se los va a llevar. ¿Cómo hago para ayudarle a esa gente a moverse? Algo que hace muy bien, por ejemplo, el gobierno canadiense en este momento. La academia, en cómo hago para asegurar que estoy produciendo las personas con los skills que las empresas necesitan. Las empresas, entendiendo dónde estoy, para dónde voy y cómo hago para tratar de llevar a todos mis empleados hacia allá o cómo puedo buscarles, reubicarlos en donde ellos se puedan quedar. Y uno como empleado en el entender que el mundo ya no es un mundo en el que me puedo sentar a esperar, sino que tengo que ser un mundo en el que yo tengo que ser proactivo. Y ahí es donde hablamos entonces del tema de talento. Hablamos del talento y hablamos de cómo la tecnología es en realidad un habilitador de talento. Para mis abuelos, para mis papás, seguramente un trabajo era un trabajo que duraba 30 años. ¿Sí? Para la mayoría de los jóvenes, un trabajador va a pasar por lo menos por 10 empresas diferentes. Pero más que las empresas o los trabajos, es que va a cambiar de carrera por lo menos 1 a 3 veces en su vida. Si voy a cambiar de carrera 3 veces en la vida, si voy a tener 10 trabajos diferentes, es lógico seguir pensando en un modelo educativo en el cual me gradué del colegio, estudié un par de años o 4 años y el resto de la vida viví de ese conocimiento. No, ¿sí? Hoy en día ustedes pueden tomar un curso donde quieran. Si quieren tomar cursos en MIT, en Harvard, en Oxford, si quieren tomar cursos en Coursera o en Khan Academy, si quieren revisar la gente de NextU, mi favorito de todo el mundo mundial, si ustedes quieren ver todo lo que ofrece Platzi, ¿sí? En realidad el modelo educativo lo que nos permite es tener esa flexibilidad para movernos. Cuando hablamos de búsqueda de empleo, no es solo entrar y googlear estoy buscando empleo o tener mi hoja de vida actualizada. Es entender que además de buscar, necesito postularme, que además de postularme, necesito conectarme con esa compañía, con las personas de esa compañía, con los ejecutivos de esa compañía, con la persona que está buscando ese trabajo en la compañía, con la persona de recursos humanos de esa compañía. Necesito hacerme ver, ¿sí? Y aquí venía eso que estábamos hablando ahorita con un tema de cómo el mundo se vuelve pequeñito, ¿no? Y entonces empezamos a pensar si la relación de las grandes ciudades sigue teniendo el mismo valor. Y la verdad no, ¿sí? Si ustedes miran la cantidad de gente que vivía en Medellín y que hoy en día vive en el Valle Extendido de Aburrá, o vive en Cali, o vive en otras partes del país, ¿sí? Y sigue trabajando para el trabajo que tenía, pero con una mejor calidad de vida, en una ciudad un poco más barata, con menos tráfico. En el caso de Bogotá, mucha gente se fue de la ciudad, entonces la ciudad que es una ciudad hostil, que es una ciudad cara, que es una ciudad con índices de seguridad no tan buenos, la gente ya no vive, mucha de la gente ya no vive en la ciudad, pero ahora los están haciendo volver, entonces dicen, oiga, quiero volver a ese trabajo, pero además, si puedo trabajar remoto, ¿por qué tengo que trabajar para alguien que está en mi misma ciudad o en mi mismo país? ¿Sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos, a pesar de que estamos, yo hoy estoy en Suiza y estoy con ustedes aquí. Mi oficina está aquí conmigo. Yo tengo una empleada con la que estaba en una reunión antes de entrar acá que vive en Tauramena. Tengo otro que está en el Socorro Santander. Tengo uno que está en Bogotá. Tengo uno que está en Medellín. La verdad es que las fronteras empiezan a difuminarse un poco y uno se puede mover. ¿Sí? Pero además cada día vemos más compañías que dicen, oiga, sabe que a mí no me importa que usted tenga un título formal, a mí lo que me interesa es saber cuáles son los skills que usted tiene. ¿Usted tiene este skill específico? Perfecto. Yo lo voy a contratar por ese skill, independiente si usted se graduó con un curso técnico de Coursera o de Platzi, o si usted fue a la universidad X a tomar ese curso. ¿Sí? Y entonces, para terminar, quisiera hablarles de identidad digital. ¿Sí? La identidad digital es el conjunto de información que está disponible de ustedes en medios digitales. ¿Sí?
sobre ustedes, sobre sus intereses, sobre sus actividades, sobre sus áreas de experticia, sus contactos, sus conexiones. Y esa es una identidad que se puede construir y que a veces corresponde a la realidad o que a veces no corresponde a la realidad. Y son identidades que crean ustedes o que puede crear alguien más. Entonces, su identidad digital es cada vez más importante. Y es cada vez más importante porque cada vez pasamos más tiempo en línea, ¿sí? Es la suma de todas y cada una de las huellas que dejamos cuando usamos el mundo digital. ¿De dónde salen esas huellas? ¿Sí? Esas huellas salen de los sitios que visitamos, esas huellas salen de lo que compartimos, de lo que le damos like, de los comentarios que hacemos, de los términos que buscamos, de las preguntas, de lo que leemos, de lo que compramos, de lo que jugamos, de las encuestas y los retos, entre comillas, inofensivos que llenamos, de lo que miramos y de los sitios hasta físicos que frecuentamos. ¿Sí? Pónganse a pensar cuándo comenzó su identidad digital. Muchos dirían mi identidad digital comenzó cuando yo era un joven. En realidad la mayoría de nosotros, ¿sí? Tenemos una huella digital incluso antes de nacer. ¿Sí? Específicamente hoy los bebés de menos, o sea, los niños de menos de 6 años, casi todos tuvieron una primera huella digital de sus padres compartiendo una foto de la ecografía. ¿Sí? ¿Quién crea esa huella digital? Hay 3 tipos de huella digital, la activa, la pasiva y la indirecta. Mi huella activa es aquella que creo yo, ¿cierto? Cada vez que posteo algo, cada vez que comparto algo, cada vez que le doy like a algo, etcétera, etcétera. Y aquí quisiera hacer un capítulo cortico, rápido, importante de qué comparten ustedes en sus estados de WhatsApp. La mayoría de la gente no sabe, pero cualquier persona que tiene su teléfono puede ver sus estados de WhatsApp. Y en los estados de WhatsApp de la gente uno se da cuenta de cosas que uno dice, esta persona no debe saber que esto es público. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la huella digital que ustedes crean? La segunda es la huella digital pasiva. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Jairo y yo tenemos un podcast que grabamos todos los jueves. Jairo a veces comparte cosas y me taguea. Eso hace parte de mi huella digital. ¿Sí? Si ustedes tienen ese amigo indiscreto que comparte fotos de las fiestas y de cosas que no debería compartir, eso hace parte de su huella digital. Y hace unos años, haciendo un ejercicio con las mamás de un colegio de ciudadanía digital, una mamá era muy juiciosa, tenía muy poca huella digital activa, pero resulta que su cuñado había hecho un árbol genealógico y era público. Entonces, con el árbol genealógico del cuñado supimos ella quién era, la mamá de quién, la hija de quién, la esposa de quién, cómo se llamaban sus cuñados, sus suegros, sus sobrinos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ustedes comparten algo en WhatsApp? Un mensaje de audio, un texto, y alguien lo guarda y esa persona lo sigue compartiendo para toda la eternidad. Eso hace parte de su huella digital. Y por último, esa huella indirecta, que quiere decir esas cositas que van guardando cada vez que están usando Internet. Cuando ustedes se acuerdan de estos juegos en donde uno seguía números del 1 al 500 y cuando uno ya iba terminando se daba cuenta qué era el dibujo. Este es un dibujo de un gato jugando con una bola. ¿Sí? Y si hacen las líneas, van a ver el gato jugando con la bola. Eso es lo mismo que pasa con la huella digital. Cada cosita que ustedes dejan en línea genera un puntico para que alguien pueda entender acertada o no acertadamente esa imagen de lo que son ustedes. ¿Qué dice esa imagen de ustedes? ¿Qué imagen sale si alguien une esos huellos, esos puntos de la huella digital? ¿Y qué pueden hacer con ella? Hoy, por ejemplo, cuando la gente se va a reunir con alguien más, esas búsquedas de personas han aumentado cerca de 800%. ¿Sí? Si ustedes están aplicando un programa educativo, cada vez más son los consejeros de admisiones de esas universidades que revisan lo que dicen sus redes sociales y sus huellas digitales. Si están buscando trabajo, el 84% de los reclutadores utilizan lo que hay en redes sociales para validar quién es esa persona que está aplicando a este trabajo. Si están pensando en sacar o en renovar su visa a Estados Unidos y no lo han hecho en los últimos 3 años, se van a llevar una gran sorpresa cuando el formulario les diga que por favor marquen todas las redes sociales, todas las cuentas de redes sociales y de número de teléfono que han utilizado en los últimos 5 años. ¿Sí? La mayoría de los grandes ataques informáticos, la mayoría de la gente a la que roban en línea, le roban porque usaron esa huella digital que ustedes tienen para suplantarlos. Y para finalizar, quisiera dejarlos con 3 ejercicios hablando de empleabilidad, de laboralidad y sobre todo de esa identidad digital. La primera es googleense, ¿sí?
entren a Google, ojalá desde un computador que no sea el de ustedes o en modo incógnito, ¿sí? Y busquen su nombre. Miren qué dice su nombre en Google. ¿Qué pasa si yo googleo Catalina Morales Pérez en Google? ¿Qué me va a salir? ¿Qué links me van a salir? ¿Qué fotos me van a salir? Si sigo esos links y si entro a Facebook y a Instagram y a TikTok y a no sé dónde, ¿qué voy a ver de cada uno de ustedes? El segundo, hagan una limpieza de su identidad digital. Perdón que me salte aquí una cosa. Hagan una limpieza de su identidad digital. ¿Sí? Revisen qué ha compartido durante la vida, que de pronto sean cosas que ustedes dicen, de pronto esto no debería estar compartido de manera pública. Revisen todas sus redes sociales, revisen todos esos links que les pueden salir. Y tercero, actualicen sus hojas de vida. ¿Sí? La hoja de vida para muchas generaciones era un documento estático. Hoy en día la hoja de vida es un documento vivo que tiene que actualizarse constantemente, que tiene que ser consistente entre lo que dice el papel que voy a montar versus lo que dice el portal, por ejemplo, bien sea LinkedIn, el empleo o lo que yo quiera. Asegúrense que tienen recomendaciones de terceros, un ex jefe, un ex colaborador, un ex proveedor, un ex cliente. Conéctese con esas empresas con las que usted dice, a mí me encantaría trabajar, voy a poner un ejemplo, a mí me encantaría trabajar en Pragma, porque vi que lo mencionaron ahorita al comienzo, conozco a la gente de Pragma, me parece que son unos cracks, ¿sí? Conéctese, sigan lo que dice la gente de Pragma, conéctese con los funcionarios, comparta información que sea de tipo profesional, así como comparten fotos, así como comparten memes, de vez en cuando también compartan información profesional, muestren sus logros y compartan sus intereses, ¿sí? 4, piensen en grande, ¿sí? No me acuerdo de quién es esta frase, pero dice, apúntale a la luna que en el peor de los casos le pegas a las estrellas, ¿sí? Entonces piensen en grande, no se queden pensando no, yo solo puedo trabajar para una compañía aquí en el municipio de X, no, ¿sí? Hoy en día pueden trabajar para cualquier compañía en cualquier parte del mundo. Y por último, no se queden quietos, ¿sí? No se queden quietos, el mundo cada vez va más rápido, el mundo cada vez necesita que nos movamos más y más. De nuevo, mucho de lo que tiene que ver con empleabilidad, mucho de lo que tiene que ver con un habilitador laboral es estarnos moviendo, es estar viendo qué está pasando, estarnos preparando para lo que viene y ver cómo nos movemos. Samir, muchas gracias. Nos has dejado unos ejercicios muy prácticos y yo creo que mientras algunos lo van haciendo, se van googleando y van haciendo estos ejercicios que nos estás contando, ¿qué te parece si te transmito algunas de las preguntas? Realmente nos han dejado muchas Buenísimo, preguntas. buenísimo. Pero entonces, bueno, voy a empezar con una que nos quedó del segmento pasado. Y es que hablamos de los jóvenes, pero finalmente no hablamos de las personas mayores. Y la pregunta era específica hacia cómo hacemos para que ese tiempo en la tecnología no sea más de pérdida de tiempo, sino que sea pues un tiempo productivo. Entonces, de pronto como que profundizar un poco más acerca de las personas diría mayores. que lo principal es darles herramientas productivas, porque para los mayores tal vez lo más difícil es encontrar herramientas que sean útiles. Entonces terminan, ahora yo les pongo ejemplos, ¿sí? Mi mamá cose, ¿sí? Y mi mamá desde la pandemia creo que ha ido 2 veces a su clase de costura en físico, ¿sí? Pero toda la semana se reúne 2 y 3 veces con su grupo de costura a coser de manera virtual. Eso es productivo, ¿sí? No es solo estar viendo YouTube y demás, sino que también es estar conectándose con otras personas. Entonces creo que hay para los mayores, tal vez el reto más grande es ayudémosles a encontrar herramientas productivas con las cuales se puedan entretener y con las cuales puedan ejercitar, digamos, su mente y sus capacidades para que se sientan productivos. Gracias, Samir. Vamos con una pregunta que nos hace B. Vélez Holguín. Nos dice, como país, bueno, y tú ahorita nos hablabas de trabajos remotos, entonces tiene que ver con los trabajos remotos. Como país, ¿qué potencial podemos aprovechar o cuál sería el enfoque de los skills, habilidades necesarias para poder acceder al trabajo remoto en empresas del exterior? Sí, yo creo que lo primero, si van a trabajar afuera, el primero es el inglés. ¿Sí? El primero es el inglés, ese es clave. Pero el segundo,
mucho de lo que estamos viendo en trabajos remotos está enfocado, por lo menos de lo que estamos viendo que llega afuera, está enfocado en dos temas. Temas de atención al cliente, contact centers, call centers, servicio al cliente, soporte técnico, etcétera, etcétera. Entonces, el inglés es clave y digamos que el manejo interpersonal es clave. Eso es una cosa que la máquina nunca va a poder hacer, ¿no? El manejo interpersonal. Y el otro es tratar de entender qué están pidiendo las empresas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos unas falencias gigantes en temas de ingeniería de sistemas o en temas de computación, no necesariamente de carreras profesionales, sino que pueden ser técnicas, pero hoy hay unos huecos grandísimos, programadores, desarrolladores, gente de QA, etcétera, etcétera. Ahí hay una cantidad de ofertas impresionante que, que pagan muy bien y que lamentablemente con el precio del dólar, que no es bueno para nadie, pues si usted gana en dólares y vive en pesos, usted sí va a estar muy feliz. Entonces ahí puede haber un impacto positivo para ese grupo de personas. Así es, Samir. Samir, una pregunta más. También tenemos una pregunta de Eduard Guisado. Nos dice, súper estratégico este tema. Tengo una pregunta. En el mar de cursos en línea que se ofrecen, ¿cómo ser asertivo y efectivo en la elección de qué estudiar en línea? Tres cosas. La primera, ¿qué quiere hacer en su vida? ¿Qué le llama la atención hacer en su vida? Y escoja ese camino que es como una escalerita. Oiga, quiero ser experto en inteligencia artificial. Ok, para ser experto en inteligencia artificial tengo que hacer 5 pasos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Oiga, voy a estudiar, no sé, análisis de datos. Ok, en el segundo paso, oiga, no, voy a estudiar modelos neuronales. En el tercero, entonces, primero tenga claro para dónde va. Segundo, chévere para donde usted va, pero asegúrese que el mercado esté demandando eso, porque pues es súper chévere que usted hoy quiera ser, no sé, minero de carbón. La minería de carbón no es que tenga tampoco mucho futuro, ¿sí? Entonces de pronto en vez de meterse en minería de carbón, de pronto se mete en energías renovables, ¿cierto? Entonces ese es el segundo. Y el tercero creo yo que tiene que ver mucho con que los programas les permitan hacerlos por módulos muy específicos, con logros muy específicos. De nuevo, yo creo que el modelo de uno estudiar 4 años es un modelo que pronto va a pasar, digamos, entre comillas, de moda por estas necesidades. Entonces, entrénense en cosas que sean muy marcadas, muy claras, muy contenidas, de tal manera que ustedes puedan ir creciendo o pivoteando si ven que algo cambia, pero no se metan, sobre todo en un curso en línea, no se metan en una cosa que les va a tomar 4 años, porque creo que no les va a hacer, no les va a funcionar. O sea, que ahí el consejo y recomendación es, uno, ¿qué quieres hacer, cierto? O sea, como cuáles son esos intereses, Uno, ¿qué hacia dónde quieres hacer? vas, como ese Dos, ¿qué propósito está laboral. demandando? Exacto. El dos, ¿qué está pidiendo el mercado y cómo alineas eso a ese propósito laboral? Y el tercero es, no se coma toda la torta en una sentada, hágalo por pedacitos, coja pedacitos y entrenes en esos pedacitos. Perfecto. Además, también tenemos una pregunta de Andrés Julián San Pedro. Nos dice, Samir, ¿cómo es la configuración del nuevo modelo educativo? Entendiendo que la impartida hoy no podrá responder a las demandas actuales y futuras. Yo creo que durante la conversación lo abordaste, pero de manera específica, ¿qué piensas al respecto? No, yo creo que el impacto más grande es ese y es, vamos a tener que entrenarnos y reentrenarlos varias veces en la vida porque los cambios cada vez van a ser más rápidos y van a ser más radicales. Y en ese sentido, lo que yo aprendo hoy de pronto me sirve para los primeros 4 o 5 años, pero no me va a servir para los próximos 20. Entonces, lo que vamos a ver, creo yo, es un modelo que va a cambiar desde el punto de vista de las universidades, de las instituciones educativas y demás. Vamos a empezar a ver programas más permanentes de reentrenamiento de la gente, seguramente un primer programa base, pero lo que vamos a ver es que la gente no va a ir 2 años a un técnico o 4 años a un título, digamos, profesional, sino que vamos a ver eso escalonado a lo largo de la vida. Pero no es solo esperar a que eso pase. Nosotros como personas tenemos que ir entrenándonos constantemente, leyendo constantemente. A uno no le cuesta nada por la mañana mientras va en el metro para el trabajo, ¿sí? Leerse, no se lea el periódico con las mismas 16 noticias de política que todo el mundo tiene. Escoja un periódico o un sitio de algo que le gusta a usted para su trabajo e infórmese de eso y aprenda de eso con una capsulita diaria de un documento que se lee, un podcast que se oye, una cosa así, seamos súper proactivos.
Samir, Andrés Felipe Castañeda nos dejó una pregunta desde las 11:11. Yo creo que en ese tiempo todavía no estabas hablando o profundizando un poquito de metaverso, pero yo creo que es importante que profundicemos un poco, no para todas las personas es muy común el tema. En especial nos deja el siguiente comentario. Entonces yo creo que lo que sigue es el metaverso, todo el mundo conectado desde su casa con gafas de realidad virtual y como si estuviera en la oficina. Hay empresas que ya están invirtiendo en esto. Entonces, qué bueno conocer también, pues primero tu percepción y dos, tu experiencia acerca de lo que es el metaverso en el mundo laboral. Uno, y dos, cómo lo podemos aplicar si una persona está en búsqueda laboral, ¿qué debería saber de metaverso? Sí, dos temas. Creo que no todo el mundo se va para allá. Dos, Andrés tiene un punto grandísimo y esa es la siguiente gran ola. Pasamos de computadores solos al Internet, pasamos del Internet a teléfonos y seguramente el siguiente paso, pero va a tomar unos 15 años, va a ser irnos a un mundo virtual, digamos, en el que a través de unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada vamos a vivir y a ver el mundo. Hoy hay dos visiones muy marcadas, muy diferentes. La una es el de la realidad virtual, la otra es la de la realidad aumentada. Pero Andrés tiene razón, para allá vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Entender qué es el metaverso, entender qué tipo de cosas puedo hacer yo de manera remota en un mundo virtual o en un mundo aumentado. Les vuelvo y les pongo el ejemplo de la UPB. La UPB hoy en día hoy en día tiene un programa de el estudio del ojo humano en realidad virtual, perdón, en realidad aumentada, ¿sí? Entonces uno puede entrenar a los especialistas en ojo sin tener que hacerlo en ojos físicos, sino a través de un modelo de realidad aumentada. Entonces hay muchísimas cosas que se vienen desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista médico, de entretenimiento, etcétera, etcétera, que yo creo que va a cambiar tanto o más nuestra vida como la cambió el teléfono. Siéntense ahorita más tarde y piensen cómo les cambió el teléfono la vida. Eso mismo, ese mismo nivel de impacto lo vamos a ver. Yo creo que va a tomar unos 10, 15 años en que lleguemos a ese nivel, pero Andrés tiene razón, el metaverso viene para ahí, por eso se los mencioné ahorita. Listo, o sea que la recomendación que nos das es conocer un poco más sobre el metaverso, qué es, de qué se trata y creo que prepararnos porque sí o sí estará también pues en la realidad laboral. De acuerdo, es como si alguien hoy no supiera usar un teléfono y quisiera trabajar en el mundo laboral. Todo el mundo necesita un teléfono, necesita saber usar un teléfono para estar en el mundo laboral. En unos 10, 15 años va a ser igual con el metaverso. Y relacionado con esta pregunta, Shirley Chica nos habla, pero ya de la inteligencia artificial. Entonces también quisiera profundizar contigo al respecto, porque también, de nuevo, no para todos es muy común hablar sobre inteligencia artificial, más común quizás que el metaverso, pero entonces ya lo que nos pregunta es cómo podemos aplicar la nueva inteligencia artificial en las antiguas empresas y yo lo uno con el mundo laboral, pues, ¿qué se puede hacer en temas de búsqueda de empleo respecto también a inteligencia artificial o qué debemos de saber o conocer Sí, respecto yo a creo que esto? ahí hay dos temas que son importantes. El primero es entender que hoy lo que vemos es algo que se conoce como la inteligencia artificial específica, no general, ¿no? O sea, el robot de Terminator todavía no, ¿listo? Y por ahí hay otra pregunta, no me acuerdo de quién, que hablaba de una noticia en estos días de Lambda, que tiene que ver precisamente con eso, y es, hoy en día lo que estamos viendo es implementación de modelos de inteligencia artificial en temas específicos de la empresa, ¿sí? Yo puedo hacer modelos predictivos de demanda, por ejemplo. ¿Sí? Oiga, ¿cómo va a ser la demanda de gaseosa? ¿Cómo va a ser la demanda de pan? ¿Cómo va a ser la demanda de mi producto? A través de algoritmos de inteligencia artificial. Hoy puedo hacer inteligencia artificial para mejorar el consumo de energía en mi empresa, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Desde el punto de vista laboral, una de las cosas que más está pasando es que buena parte de las hojas de vida no le llegan al reclutador humano, ¿sí? Hay un primer filtro que ya estamos viendo y en América Latina la gente todavía no cree que pase, pero ya hay un primer filtro de esa tonelada de hojas de vida que le llegan a los reclutadores, que los barre un algoritmo de inteligencia artificial, los barre un robot y revisa si están las palabras clave, si está la experiencia clave, si viene con lo que se está buscando. Entonces, yo necesito anticiparme y saber, oiga, si esto pasa así, ¿puedo seguir escribiendo las hojas de vida como toda la vida las he escrito o tengo que empezar a meterle
una data adicional para que el robot no me deseche en el primer filtro y yo nunca llegue al reclutador humano que seguramente sí verá en mi hoja de vida el valor que yo estoy buscando. En el caso laboral creería yo que ese es el más grande. Por otro lado, ya estamos viendo también muchos algoritmos implementados en temas de búsqueda de personas, pero sobre todo en temas de tratar de encontrar caminos de formación para las personas, ¿no? O sea, eso que hablábamos desde el punto de vista un poco ya empresarial, pero de cara a los empleados, oiga, este personaje lo tengo acá, este personaje va para allá, ¿sí? ¿Cuál debería ser el camino? Y ahí se está usando mucho inteligencia artificial. Desde el punto de búsqueda de empleo, lo único que les diría es revisen bien qué dice su hoja de vida, porque su hoja de vida, antes de que las lea un humano, seguramente las está leyendo un robot. Así es, Amir, y eso creo que tiene todo que ver con lo que nos estabas mostrando al final de huella digital. Entonces, al respecto, incluso Edward Guisaba pues, nos deja digital también un comentario y nos dice, no había pensado en el poder e impacto de mi huella digital, definitivamente toca revisar mis huellas y empezar a dejar las huellas que sí me representan. Yo creo que muy buena reflexión, Edward. Y al respecto, entonces, Beatriz nos dice que si puede llegar a existir en el mundo dos huellas digitales similares, porque se han visto casos. Pues no sé Beatriz si es pregunta o no, pero sí. Beatriz hace un comentario que es súper importante y es, cada vez vemos más gente que les postean sus redes, muchachos, me clonaron la cuenta de no sé qué para pedir plata, por favor no den plata. Y si ustedes miran, esas, o sea, lo que tratan de hacer los malos es precisamente coger esas dos huellas y tratar de volverlas lo más parecidas posibles para luego desviar una huella y sobre esa impersonarlos o tratar de suplantarlos. Entonces, sí, entre más comparte uno, más riesgo tiene uno de que alguien la pueda copiar y se pueda y los pueda suplantar. Pero al final del día, pues una cosa, pues se los digo yo y me ha pasado, yo me imagino que ustedes también, sí, pero una cosa es decir, hola, soy Samir Estefan, que somos tres en Colombia, ¿cierto? Tres. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo así? Usted no es Samir Estefan, no, yo soy Samir Estefan, soy el otro, ¿cierto? Pues, ¿cuántas Catalinas Moreno hay en Colombia? ¿Sí? ¿Cuántas Laura Trujillo hay en Colombia? Al final creo que el hecho de uno tener toda la huella y decir, no, yo soy Samir Estefan el que hizo esto, sí me separa de los demás que se pueden llamar igual que yo. Perfecto, o sea, sí puede pasar, pero nos estás enseñando cómo diferenciarlo, ¿cierto? Pues, y tiene mucho que ver pues como con lo que acabamos de hablar. Yo aprovecho también para responder una pregunta que nos deja Eliana Echeverry, esta es para nosotros desde Confama y nos dice que si la alianza empresarial de Confama hace parte de la estrategia Universidad, Empresa, Estado, quizás Eliana te estás refiriendo a la iniciativa que se tiene desde el CUE de inserción laboral, la cual lleva muchos años y ha sido una estrategia supremamente exitosa. Yo creo que ambas están sumando hacia el tema de empleo formal y de calidad. Entonces, no son iguales, son dos estrategias diferentes. Ok, genial. Bueno, Samir, yo creo que ya estamos finalizando. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus dudas. Yo quisiera invitar a todos. Sí. No, vi esta pregunta aquí de Lucy y creo que con eso podemos cerrar el tema. Dice, ¿crees que Colombia está a nivel mundial posicionado en la era digital? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos gente buena, tenemos educación buena. Yo creo que tenemos con qué competir, ¿sí? Creo que nos falta un poquito creernos nuestro cuento. Los norteamericanos tienen una expresión que a mí me gusta mucho, que es tomarse el Kool-Aid, ¿no? Y es creerse su propio cuento. Uno muchas veces dice, no, pero es que esto lo hicieron en Colombia y en cambio mira lo que hicieron en la India o mira lo que hacen en Estados Unidos y uno va y revisa y uno dice, nosotros tenemos una calidad, tenemos un nivel educativo, tenemos muchas cosas con las cuales competir y creo que a nivel personal, a nivel empresarial, de pequeñas y medianas empresas, hay muchas cosas que se están haciendo. Y creo además que lo que hemos visto en los últimos gobiernos independientes de lado y lado, muchos tienen claro de la importancia del tema digital en la economía. Entonces lo que vamos a ver es, hay un boom, va a seguir habiendo un boom independiente de nuevo, independiente de las políticas, otras políticas o visiones estatales, va a seguir habiendo un boom en el tema de tecnología, móntense en ese boom y aprovechen.
Muchas gracias, Amir. Muchas gracias por todos tus consejos, recomendaciones. Aprendimos mucho y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Muy pronto nos estaremos viendo. Gracias y hasta pronto.